Listo. Ahora sí. Jan, hola Jan Ramírez, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Mira, el primerito, como siempre, un saludote y un gusto que estés aquí con nosotros. Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido, corazón? Cuéntanos cómo te has sentido en estos días, ¿eh? El otro día te los fuiste a dormir porque acuérdate que estás en tu tratamiento y te quedaste dormidito. ¿Cómo te fue el otro día? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos, Jancecito. En lo que la Ingrid va poniendo estas cosas de la estufa, chiquillos, porque el día de hoy tenemos una receta súper interesante. Ya ven que estuvimos comiendo como que mucha carne y muy pesadito en estos días porque hicimos esos chamorritos así como estilo cochinita. Ay, pues ya saben que la Ingrid comió hasta que se hartó, chiquillos. Así es que el día de hoy vamos a preparar una receta bien, pero bien suavecita. Va a ser una receta bien sencilla, una sopita de frijol, pero ya saben que lo mejor de todo es tratar de comer un poquito más saludable, ¿verdad? Ya que hemos estado comiendo muy pesado, chiquillos. Así es que si ustedes quieren, bueno, más bien, si ustedes están buscando una recetita que sea mexicana, económica y sobre todo que sea saludable, quédense con la Ingrid para que vean qué deliciosa va a quedar esta sopita de frijol. Que por cierto, chicos, si quieren ver cómo lo puse, bueno, cómo fue el paso a paso, que fue algo súper sencillo, nada más es lavarlo, ponerlo a remojar y everybody, ¿verdad? Pero ahí les subí un videito short para que ustedes vieran el proceso, cómo es que lo hice y más que nada para que vean qué es lo que lleva toda esta sopita de frijol, todo lo que viene siendo el frijolito rojo, las lentejas, frijol negro, trae frijol pinto, trae un montón, hasta chícharos, chicos. O sea, bien interesante esta receta. Amor, vas a agarrar nada más bájales porfis todo el volumen. Por favorcito, mi amor. A ver, ¿quién anda por aquí? A ver si andan todavía por aquí para darles un saludito a Reinaldo Castillo. Hola, ¿me puedes saludar, Reinaldo? Si andas por aquí, saluditos. Gracias por entrar aquí a saludarnos un ratito. Quédate con nosotros para que mires qué deliciosa va a quedar esta sopita que vamos a preparar el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Dice Jan Ramírez, ¿todo bien? Qué bueno, Jan. Qué bueno, qué bueno. Bendito sea Dios que ha estado todo bien. Dice Yabus, habla en inglés, pero pues te mandamos saluditos en español, chiquillo, porque no sabemos inglés, apenas sabemos hablar español. Oh. Pero bueno, a ver, saluditos para Sandro Betancourt, saluditos desde Argentina, saluditos hasta Argentina, desde aquí, desde Tijuana. Muchas gracias por venirnos a acompañar el día de hoy. Pues como les comentaba, chiquillos, estamos haciendo una sopita
bien sabrosona. Los frijoles, bueno, la sopita de frijol todavía está en proceso porque acuérdense que esto tarda muchísimo tiempo y yo para que no estén aquí desesperados con la Ingrid, pues yo ya lo puse a cocer desde unas horitas antes para que alcance a estar todo juntito, ¿ok? Lo vamos a acompañar con un arrocito mexicano. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer bien sencillito. Ya saben que las recetas de la Ingrid son bien sencillitas. Amor, aquí andas todavía, que me fuiste. Ay, se me fue mi esposo. Bueno, chiquillos, miren. Pues vamos a darle con la cocinada. Por aquí, muy sencillito. Ay, por cierto que miren, el caldito de los frijoles, dejé bien tapadita esta cosa. Lo voy a poner un poquito más para enfrente. Y ya se me hizo un poquito de reguerillo de ¿cómo se llama? De caldito, chicos, porque no lo pude aquí. Miren. Ay, es que no lo prendí aquí. Ay, Ingrid, ¿qué te pasa? Miren, miren. Ay, todavía le falta, ¿eh? No crean que ya va a estar, todavía le falta. Y de hecho no le he agregado absolutamente nada, apenas le voy a agregar un poquito de sal, ya que está un poquito ya cocidito. ¿Por qué? Porque obviamente los vamos a sazonar. Todavía esta sopita le falta muchísimo, ¿eh? Ahorita estamos haciendo el primer paso, que solamente es la cocción, chicos. Ahorita les vamos a enseñar todos los ingredientes que le vamos a poner, porque lo vamos a hacer con un estilo mexicano. Y pues obviamente le vamos a poner jamoncito, tocino, chilito, cilantro, cebollita. Bueno, ya ni les cuento. Quédense conmigo y ahorita van a ver qué deliciosa va a quedar esta sopita, chicos. Chicos y chicas culinaris. Los chicos culinaris, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ay, miren. Vamos a ver, esta es por aquí. Ay. Ahora sí. Listo. Voy a ponerle nada más un poquito de sal, para que también no queden con ese saborcillo medio. Sal. Ok, y mientras vamos a ir trayendo, porque miren, vamos a ocupar, como les comentaba, eso todavía no lo he lavado, chicos. Ahorita le vamos a dar una lavadita. Y aquí tenemos cebollitas, tenemos un poquito de cilantrito. Ay, que por cierto, vamos a ver, ay, este cilantrito ya se me anda queriendo oxidar. Ahorita vamos a rescatar por aquí, a ver. Ah, no, todavía está buenón. Todavía está buenito el cilantrito. Miren, ahorita vamos a sacar cilantrito de aquí porque es muy importante el cilantro. También vamos a necesitar unos ajones, chicos. Miren, y el ajo natural, acuérdense que es muy recomendado porque ese como que le da el sabor más delicioso. Y tenemos tocino, tocinito, y pues le vamos a poner jamón. Ok, chiquillos, jamoncito. Esto todavía no lo saqué de la bolsita. Ahorita no lo vamos a acabar para que ya no se quede ahí, chicos, y hacerlo todo. Así es que vamos a traer la tablita y de una vez me voy a llevar ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está, linda familia? ¿Cómo están? Ay, chiquillos, ¿cómo están? Ay, yo sola me ando traicionando. Jessica, hola. Y el Johnny, dice Jessica. Hola, Jessica. Por ahí anda, ahorita se va a asomar por aquí por el chat, corazón. Ahorita va a andar ahí. Ahorita viene el corazón ese. ¿Me dejas un poquito, porfa? Claro que sí, te vamos a dejar un poquito de sopa y va a quedar bien perris. Ahorita vas a ver qué delicioso va a quedar. Va a tener mucho sabor y lo mejor es que lo vamos a acompañar con un arrocito bien sabroso. Ahorita vas a ver. Código, hola Código, bienvenido. Buenas noches, gracias por estar aquí. Qué gusto que vengas a saludarnos, ¿ok? Un besote y un abrazo para ti y gracias por estar. La verdad me llena de mucha felicidad porque yo sé que ustedes se me pierden un tantito, pero luego regresan con la Ingrid. Eso quiere decir que sí quieren a la Ingrid, chicos, ¿eh? Miren, entonces voy a ir a lavar rapidito eso. Chile, tomate, cebolla y un poquito de cilantro, chicos, ¿eh? Rapidito, y me traigo el cuchillito, la tabla para picar, para ir haciendo todo esto porque, miren, esto está que arde. Espérenme un poquitín. Ay, Diosito, ay, Diosito. Miren, supuestamente está esto para desinfectar las verduras, pero a mí no me gusta, chicos, a mí no me gusta, así es que le voy a dar una lavadita y esto mejor lo voy a dejar para cuando tenga el cuchillo aquí y así mejor darle una desinfectadita al cuchillo. Nada más, espérenme poquitín.
Mira, Jessiquita, ese Johnny se nos pierde. Es muy rebelde ese Johnny, chiquita, ¿eh? Muy rebelde. Entonces, ahorita va a venir y va a decir, no es cierto, no soy rebelde. Este lo vamos a dejar sequito porque lo que queremos hacer... ¡Ay, no me arribé ni un trapo, pues! ¿Cómo está eso, Ingrid? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, chiquillos? Víctor. ¿Quieres resolver? Jan, sí, claro que sí, Jan. Ya habíamos quedado que ya nos han pasado recetitas, pero tú pásanos recetitas, corazón, porque tú sabes que en cuanto menos nos los esperemos, hacemos las recetitas aquí. ¿Qué les iba a decir? A ver, esto todavía aguanta, así es que ahorita le voy a echar más agua porque de todas maneras tenemos que agregarle con todos estos ingredientes. Chicos, vamos a preparar arroz. Primeramente vamos a ir preparando 2 tacitas de arroz, ¿ok? Miren, ya saben que la Ingrid usa sus moldes premium. Miren, no lo lavé, pero ahorita les voy a enseñar rapidito cómo lo vamos a hacer. Ay, ay, ay. Ok, vamos a usar 2 tacitas. 2. No, ¿saben qué? Nada más voy a hacer una, mentira, una taza, mira. Una taza nada más voy a hacer. Porque luego se me queda ahí. No voy a estar haciendo tantas cosas porque con esta sopita que quede lo acompaño. Ahora me lo voy a comer con un poquito de arroz mexicano, arrocito rojo. Mañana vamos a desayunar, si Dios quiere, o ya que regresemos de hacer todos los pendientes, llegamos y nos comemos un rico caldito de sopa y lo vamos a acompañar, si no es muy tarde, dependiendo, con un poquito de unos huevitos estrellados. Entonces mejor no voy a hacer tanto arroz para que no quede y mañana poderlo acompañar con algo diferente, porque esto me va a quedar bastante. Vamos a limpiar esto. ¿Te metiste, amor mío? ¿Por qué te metiste aquí con la mamá? ¿Viniste a visitar a la mamá un ratito para no pues? Hoy no ando tan gritona, chicos, no ando muy gritona gritándoles desde lejos porque les diré que ahorita, digo, luego los voy a asustar. Es que no quiero estar moviendo tanto el celular, chicos, porque luego, miren, ya empezó con sus traumas, se empieza a laguear. Es que miren, yo aquí miro que todo está perfectamente, pero cuando menos me lo espero, por este lado ya me doy cuenta que se está lagueando. Ay. Miren, voy a hacerlo rapidito, chicos, rapidito, para que ustedes también no estén ahí con ese lag tan feo que se ve. Acuérdense que el arroz mexicano es refrito, ¿ok, chicos? Se les da una buena lavadita. Ya saben, miren, hay que dejarlo estirar. Y va a ir soltando más agüita. Antes de meterlo para que no se vayan a quemar. Le voy a echar aceite vegetal para poder salcochar un poquito el arroz, ¿ok? Un poquito de aceite vegetal. Y luego de eso vamos a poner un poquito el arroz aquí, en lo que se calienta un poquito el aceite. Ok, bueno, es que no se alcanza a mirar mucho por allá, ¿verdad? Porque ya saben que vamos a cambiarnos un poquito entonces. Ajá, es que no quiero mover ahorita la imagen, chicos, porque luego se me va a caer el mere que tengo por aquí. Esto ya saben que tenemos por aquí la sopita de frijol calentándose. Aquí tenemos precalentando el aceitito en el cual le vamos a poner un ajito natural. Código, ay, muchas gracias por esa cosa. A lo mejor ni es para mí, ¿verdad? Ay, y yo me ando, ¿cómo dicen? Yo ando charoleando con sombrero ajeno. Ay, es que la vida ya saben cómo es.
Ya no empieces, es como el mazapán pero más grande. ¿De qué hablas, Yana? A ver, te dejo uno de los alfajores. Sí, deja uno de los alfajores. A mí me gusta aprender muchas recetitas de otros lugares y me encanta tanto que ustedes me compartan porque ya saben que en cuanto menos nos lo esperamos hacemos una recetita de la que ustedes nos comparten. Así es que chicos, si ustedes quieren que preparemos alguna recetita que ustedes digan, esta es mi especialidad, esta es mi receta y quiero que la Ingrid la haga allí en su canal. Entonces la vamos a hacer aquí y vamos a nombrar a la persona que haya compartido esa recetita, porque así es como le vamos a poner a la receta, ¿ok? Aunque ya tenga su nombre original, pero le vamos a poner el nombre así nada más aquí entre nosotros para que ustedes sepan quién nos la compartió. Así como ya hemos hecho la recetita de Jan Ramírez, que nos ofrece mucha receta, nos ha compartido. Siempre se los repito, chicos, porque yo nunca me voy a cansar de decirles a ustedes, para que si ustedes también quieren que nosotros hagamos aquí en el canal, yo sé que a lo mejor ustedes lo pueden hacer allí en su casa, pero el chiste es aprender. De esa manera yo aprendo algo de ustedes y ustedes aprenden algo de mí, ¿ok? Eso es lo importante, aprender unos de otros. Así sí, si yo no hago algo bien, ustedes también me pueden decir, Ingrid, eso no está bien. No el que yo esté aquí cocinando, chicos, quiere decir que yo soy experta. Yo también estoy aprendiendo junto con ustedes muchísimas cosas. Mira, la primera vez que hicimos cochinita pibil y nos metió la idea Sazón Mexicano, que muchas gracias Sazón Mexicano. Si llegas a andar por aquí, llegas a vernos o nos vienes a acompañar al ratito por compartirnos esa receta que mira, nunca la había hecho, pero yo les enseñé aquí a ustedes que no se queden con las ganas de hacer algo y nunca digan que no puedo. Nunca digan esas cosas, chicos, y nunca se queden con las ganas de algo. Ustedes inténtenlo, inténtenlo. Es prueba y error, no pasa nada. Mientras no dejen la comida salada, es lo único, o que no le pongan condimentos de más para que el estómago no les vaya a caer muy pesado, ya lo demás sale sobrando, ya al rato ustedes van a saber qué es lo que le van a poner más o qué es lo que le van a quitar. Nada más, esos son los dos puntos que yo les puedo decir más importantes, porque una vez que ya está salada la comida, ¡ey!, es bien difícil poderla corregir. O sea, yo pienso que está bien cañón hacer eso. Yo la verdad, dependiendo qué tipo de guisado sea, porque hay muchas veces que ya no tiene mucha solución. Muchas veces, ¿ok? Pero no todo el tiempo, chicos. Espérenme, porque vamos a echarle el arrocito. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Pues ya con ese punto, pues ya no. Si le falta sal, pues ya le agregan sal y ya no pasa nada, ¿verdad? Y de los condimentos igual, pues ya nada más lo rebajan con un poquito de agua y se va, rebaja todo. Pero, ay, el chiste es como que les digo, si no quieren estar batallando, nomás traten de no agregarle de más. ¿Y cómo van a saber de esa manera? Pues de poco a poquito, vayan poniendo poco a poquito y así ya se van dando cuenta cuánto es una cucharada y cuánto es la intensidad de sabor que va a dar a cada platillo. Una cucharada de clavo, una cucharada de pimienta, una cucharada de comino. Ustedes ya van a ir sintiendo su sazón y ya 2, 3 veces que lo usen van a estar familiarizados y miren, así van a hacer todo rapidito. Rapidito, rapidito. Una salcochadita, acuérdense que al arroz le vamos a dar. Ya bajó un poquito su calor, porque ahorita sí, la Ingrid le agregó, pues es lo que les digo, aquí también se ven los errores que hago. Yo tenía que haber echado primero el arroz y luego le echo el ajito y la cebolla, pero la Ingrid está en el mitote y que agarre y que se la avienta. Pero no pasa nada, lo bueno es que lo retiré de fuego, no se coció, no se quemó el ajito, que eso es lo importante, porque el ajo una vez que está quemadito agarra un sabor bien amargo. Y la cebolla igual también. Entonces, como no pasó eso, pues bien fácil. Así tengo. Yo les quiero agradecer a todas esas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas. Aunque ustedes no lo crean, yo me siento bendecida y gracias a mi padre yo le estaré agradecida, agradecida, agradecida. Yo me siento con la vida. Y gracias a mi padre se me quitó lo aburrida. Pues yo estaba en un momento donde era muy antipática, era muy enojona, también muy amargada. Y no voy a negar que todo lo criticaba, pues entonces no hacía nada y todo eso me enfadaba. Ay, ay, ay. Pero gracias a mi padre sé que puedo cocinar mucha comida rica y hasta aprendo más y más.
Así, chicos, ya ven. Háganme como la Ingrid. Gracias a Dios, Diosito me quitó la amargura. Y soy feliz porque sé que puedo cocinar. Y si no, lo invento. Yo no me muero de hambre, chicos. Voy a echarle un poquito más de agua a eso, ¿eh? A ver, ¿dónde dejé la gorrita? Ah. Ahora sí que puedo compartir lo que me gusta con todas esas personitas lindas y seguras de apoyarme para que yo salga adelante, brindándome su apoyo. Para mí eso es importante. ¿Eh? Así es, chicos. Vamos a agregarle poquita. Un poquito más de agüita y ahora sí vamos a... Ahora sí, vamos a dejar de una vez preparada el agüita que vamos a necesitar. Acuérdense que para una taza de arroz aproximadamente van a ser 2 y un cuartito de una taza. Más o menos. 2 y un cuartito, porque si le pones nada más las 2, ya les he demostrado que no se revienta igual, ¿ok? Pero pues también es muy, muy importante que tengan que ver el tipo de arroz que están utilizando, ¿ok? Ya saben que aunque sea arroz blanco, es muy distinto, no todos revientan igual, chicos. ¿A qué se debe? No lo sé, no soy experta en eso, para serles sincera. No tengo esa experiencia ni ese conocimiento. Lo único que tengo la experiencia de saber que he comprado varios tipos de arroz y no todos me funcionan igual. Entonces, miren, muy, muy sencillito, chicos. Yo les voy a decir la verdad. Tengo muchos consomé de tomate. Entonces, esto lo voy a hacer así. Con ese simple ingrediente, con puro consomé de tomate. Le voy a agregar 2 cubitos, equivalente a 2 cucharadas. Unas 2 cucharadas buenas. ¿Ok? Y acuérdense que cuando es en cubo, yo les recomiendo apachúrrenlo con sus deditos, desbarátenlo, muy importante, porque si ustedes no hacen eso, al momento que ustedes le van a agregar el agua, van a quedar los trozos de consomé. ¡Ay, no! Dije que este mandil no me iba a limpiar así. Perdóname. Uy, es que, uy, Diosito santo, la Ingrid, la neta, se pasa. Les comentaba que les va a quedar los grumitos ahí en el arroz. Miren. Son 2 cucharadas o 2 cubitos de consomé de tomate, ¿ok? Le agregué las 2 tazas y vamos a agregar el cuartito más de agua caliente. No se me ha lagueado, creo que por lo pronto ahorita está bien. Un cuartito, deje un chorrito, porque obviamente le había agregado un poquito más del cuarto. Bueno, entonces ya una vez que está eso, chicos, le vamos a agregar salecita para reforzar su sabor y hay que probar ahora sí. A ver, espérenme. Ay, Dios, qué rico está esto. Y todavía le falta hervir, ¿eh? Entonces, miren, aunque vamos a utilizar cilantrito para hacer los frijolitos así como tipo rancheritos, algo así, le vamos a agregar un poquito de cilantro aquí, miren, para que le dé un saborcito así más rico. Ok, entonces, ¡uy, Ingrid! Cálmate, te dije que no te andes limpiando ahí. ¡Ay, yo no sé qué hacer contigo, Ingrid! No lo sé. A ver, vamos a ver cómo va esto.
Yo no sé si ando o en re o en mi o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Yo creo que una media hora más tardar está esto. En lo que está el arrocito, chiquillos, la sopita aquella ya va a estar más blandita. Mientras vamos a ir preparando todo el merequetengue. Ahora sí, ¡pum! Aquí es lo que les dije, miren, hagan de cuenta que con este, pues ya nada más. Ay, espérenme. Es que no le... Ahí está. Para no ir como piqué cebollita y la verdura, pues miren, no es algo muy pesado y ya nada más lo desinfecto de aquí y pues ya más facilito. Miren. Y ya lo desinfecto y ya. No ando dando tanta vuelta, córrele, porque quisiera tener el zinc aquí pegadito a un ladito de la estufa, pero no se puede. Ahora sí, vamos a ver quién anda por aquí. Dice a ver. Ay, andan por aquí, Mágela Álvarez. Uy, Mágela, hola, corazón, andas por aquí, mi reina. Gracias por estar aquí acompañándonos otra vez, una vez más, aquí con a Ingrid. Saluditos, mi reina preciosa. Se la debe saber que no se puede. Puedo lavarte, mirar que te pedí cosas. Tu Ingrid, el asistente, yo te pedí que me hagas el guiso. Sí, mi corazón, un guiso me pediste, pero no encontré la receta que me dijiste. No sé si no entendí en los mensajes las recetas, pero sí, mi corazón, mira. Ahorita Jancito nos está compartiendo una donde dice paso 1, dice precalentar el horno a 180 grados, paso 2 es un tazón colocar la mantequilla, el azúcar y todo, porque nos está compartiendo. Ay, ¿cómo nos dijiste ella? Te pasé la de torta de moca. Polera, ¿qué es eso la polera? ¿Por qué me dicen sácate la polera, chicos? ¿Qué es eso? ¿Por qué andan peleando con la Ingrid, chicos? No sean peleoneros. Diosito los va a regañar por andarse portando mal, ¿eh? Videos, dice una pregunta. Sí, mi corazón. Lo que te dije es que hagas un guiso, pero como quieras. ¡Oh! Ok, mi reina, un guiso como sea. ¡Oh, claro que sí, mi reina! El lunes nos vamos a aventar un guisadito. A ver si nos aventamos un guisadito de carne. Ya saben que nos estamos haciendo carnitas, pollo, carne molida, bistec, como sea, de 1000 maneras. Y después estamos metiendo una receta que no sea muy pesada, un poquito más ligera, más saludable, ¿ok? Para tener ese contraste, porque ya te diré que si comemos muy pesado todos los días, como que de repente también hay que bajarle un poquitín. Bueno, la Ingrid, es que la verdad yo sí tengo que tener como que ese balance, porque si de por sí como chiquito, así poquito chiquillos, poquito como, y si estoy comiendo todos los días muy pesado, pues haz de cuenta que no me la voy a acabar. La Ingrid no crean que está muy cuerda. Ok, entonces miren, vamos por aquí. Pero sí vamos a hacer guisaditos. Tengo ganas de hacer fajitas de pollo. Tengo un montón de ganas de que nos aventemos un guisadito de pollo a la Coca-Cola. Tengo ganas de hacer unas tortitas rellenas de papa, rellenas de queso, pero en otro estilo, porque ya tenemos tortitas de papa, pero vamos a hacer otras diferentes. Tengo ganas de hacer pastas. Uy, lo que se me antoja más, chicos, son unas albóndigas en salsa verde. Tengo muchas ganas de hacer esas albóndigas en salsa verde. A ver si Dios me permite, para la próxima semana nos las preparamos aquí para que ustedes miren cómo pueden preparar unas deliciosas albóndigas en salsita verde, así como el estilo de la Ingrid. Bueno, es que no sé qué el estilo de la Ingrid, ¿verdad? Más o menos que sea el estilo de aquí del norte. Acuérdense que cocinamos muy distinto, chicos. La cocina del norte y del sur es muy distinta. Pero bueno, miren, ya no les voy a quitar más bla, bla, bla. Vamos a empezar a picar. Lo más importante, acuérdense que si van a picar tomate, cilantro y chiles, primero váyanse por la cebollita, los chiles, el ajo, y ya después se van por el tomatito, el último el cilantro, porque si hay humedad el cilantro va quedando ahí pegadito, ¿ok? Es un tip que les doy para que no batallen tanto y no estén lave tanto la tabla, pues. Ok, miren, entonces vamos a picar. Vamos a agarrar un poquito, a ver, es que siento que lo partí mal.
picar cebolla, bien finita, bien finita. Para este guisadito que vamos a hacer en la sopa, sí es bien importante para mí dejarlo con los trozos de la cebolla así finita, porque no queremos que resalte la cebolla en el guisado. Lo que queremos es, bueno, en la sopita, lo que queremos es que le dé sabor, pero que no le quite el protagonismo a todo el frijolito, a la lenteja, a todos esos ingredientes que trae. Entonces hay que dejarla bien finita para que le dé sabor y desaparezca un poco ahí en el caldo, ¿ok? Entonces, en sí no le vamos a echar tampoco mucha. Esta sopita es la segunda vez que la voy a probar, chicos, pero es la primera vez que yo la preparo. He preparado en muchas ocasiones frijoles rancheros y cositas así, pues yo digo, lo voy a hacer al estilo de como he preparado los frijoles rancheros, que son con el frijol pinto, así nada más. Dije, pues lo voy a preparar de esa manera, no creo que tenga tanta ciencia. Vamos a empezar a poner por aquí la cebollita. A ver, déjame ver qué dice Magela. Dice, lo que te dije es que hagas un guiso, pero como que les dice, se ve borroso, Ingrid, ustedes, o sea, porque se ve borroso. Sí, mi corazón se ve borroso. Ahorita, déjenme en chancecita y ahorita lo voy a volver a salir y entrar. Y eso que no está tan caliente, ahorita. Muy caliente no está, pero no sé por qué estoy batallando mucho en esas cuestiones de lo, pues ahora sí como dicen lo técnico, chicos, lo técnico, porque no sé cómo hacerle para que yo no se mire así. A ver, denme chance. ¡Mande! Me dan ganas de ponerlos a ver un poquito por acá. Mira, cuando me muevo de lugar, a ver, déjame salgo un tantito. ¿Ya? ¿Se reacomodó? Parece vida la que tú quieras. Bueno, lo importante es que ahorita ya casi terminamos de picar todo, mis corazones. Los voy a mover por este lado. A ver. Mira. Videos. A ver. Dice, videos de regla, por favor. Se considera del mundo. Puedes mostrar a tu hijo, o sea, tres hijos. Sí, Adrián Zúñigo dice, diablos, qué bueno. Ay, Adrián, muchas gracias. ¿A qué acuerdo? Hace un rato llegué y qué estaba haciendo. Itzelita, mi corazón. Hola, mi reina. Bienvenida, mi preciosa Itzelita. ¿Cómo estás, mi reina, ¿Qué andas haciendo, mi corazón? Mi Itzelita es bien. ¿Cómo se dice, mi reina? Cuando te apareces y desapareces. Estás como Alecita. El otro día vino Alecita, mi reina. Que por cierto, Alecita no anda por aquí el día de hoy, ¿verdad? O se nos cambió de cuenta. A ver. Quiero ver si por aquí así están muy bien ustedes. Hoy. A lo mejor aquí así, ¿verdad? Un poquito, chicos. Un poquito. Pum, pum, pum. A ver. Vamos a venirnos por acá. Ahora los voy a quitar un poquito de aquel lado porque acuérdense que tenemos que terminar de picar todo este desbarajuste, ¿ok? Y pues de este lado los voy a estar leyendo poquito, chicos. Es que trato de tener un lugar donde esté muy en el calor porque miren, ustedes están ahí, aquí están. Entonces aquí no sé si se encierra mucho el calor, entonces digo, vamos a moverlos poquito para que no se esté lagueando, porque pobrecito, siempre los traigo ahí. Al rato van a estar y peor que yo, al rato van a decir, por culpa de la Ingrid estamos así, yo no tengo la culpa. Van a decir, porque no vemos nada, todo nos hace ver mal. Miren, bueno, esta es la que estaba utilizando para el arrocito. Miren, chiquillos. Es que ahí se alcanzan a ver. Miren el arrocito.
Miren el arrocito, miren chicos, cómo está empezando a hervir. Ya que está hirviendo, ahora sí a temperatura bien bajita. Bajita, bajita para que empiece a cocerse con el vaporcito y reviente bien padre el arrocito. Ok, ahora sí, vamos a terminar de picar lo demás. Ya de aquel lado, acuérdense que tenemos ya casi listo el frijolito. Esta es la cebollita. Vamos a empezar a poner por aquí un poquito que no le dé el calor porque luego todo lo, ¿cómo se dice chicos? Todo lo quemo. Todo quemo. Entonces vamos a picar estos 2 chilitos. Ok, 2 chilitos. Por acá los voy a leer. Ustedes escríbanme, por aquí los voy a estar leyendo chicos, Dice... Culinaria, dice, buenas noches, ¿cómo estás? El rancherito, hola rancherito, buenas noches, gracias por estar aquí, es una bendición que vengas a saludarnos. Estamos, mira, muy bien, bendito sea Dios, con toda la actitud, aquí preparando una deliciosa sopa de frijol, bien deliciosa que va a quedar. Y sobre todo, chiquillos, ya saben que estamos buscando una receta que no esté muy pesada y que sea un poquito más nutritiva, más saludable, ¿verdad? Porque acuérdense que ya comimos mucha cochinita, chicos, comimos mucha cochinita. Imagínense, hice 2,5 kilos, chicos. Tenía que comer la cochinita de la Ingrid Cochinita. Iram, hola Iram, buenas noches, bienvenido Iram. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, gracias por estar aquí acompañándonos. Tú siempre estás aquí con nosotros, ya saben que ustedes son los VIP. A ver, ¿dónde está mi Itzelita? Se me fue. Ay, no, ahí anda mi Itzelita. Itzelita de mi corazón, ¿cómo estás, mi reina, Dime cómo estás. Para mí que Itzelita anda sentidita porque el otro día se nos fue el Fabricio, chicos, Es que estaban cotorreando bien a gusto y que lo asustan al pobrecito del Fabricio. Lo asustaron, chicos. Ahora sí, vamos a poner este lo vamos a poner en el platito aquí a un ladito. Uy, uy, está bien picoso este chile, ya me agarré aquí, ya valió cacahuate. Ay, no. Ay, no, qué horror. Ay, ojalá y no se me olvide y que no me empiece a agarrar toda la cara, porque ya saben que siempre me enchilo, ¿verdad que siempre me enchilo? Y luego el bigote lo traigo bien enchilado. Ay, no. Que se me ocurre tocarme. Ay, Dios santo. Ay, espérenme, chicos. Yo tengo que servir un poco de refresco porque me enchilé, se los juro por Dios que me pegó una buena enchilada. Miren. Y eso que son jalapeños, Uy, esta sopita va a estar bien perris, Ay, sí va a tener un sabor mexicano bien bueno. Porque esos chiles van a estar toreaditos bien sabrosos junto con el ajito y la cebolla que vamos a agregar. Ay. Déjenme, voy limpiando aquí, chicos. Ay, porque les cuento que después hago un despapalle. Y ya después me pongo a llorar yo sola porque digo, ¡ay, ¿por qué hice todo este despapalle? ¿Por qué? Pero, pues, ni modo, son gajes del oficio. ¿Qué voy a hacer? Hola, ¿cómo están? Yo me siento muy feliz haciéndoles recetas deliciosas, sí. Ricas cenas, desayunos, comidas del día a día y unos postres deliciosos para que engorde la barriga, riga. ¡Ay! Esa Ingrid está bien, sí que me encanta estar cocinando. Pero lo que más le gusta estar a ella es chismorreando. Yo te invito a que te quedes un ratito aquí conmigo en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Y de paso, si te sirve lo que yo estoy cocinando, pues anótalo en tu lista porque estoy improvisando.
Y de paso te invito que te suscribas al canal para que nos acompañes cuando gustes en el live. Todos los lunes y miércoles cuando yo estoy cocinando. Si gustas acompañarnos te estaremos esperando. Está bien que esta es tu casa, siempre será bienvenido. Platiquemos un ratito en lo que yo les cocino. ¡Ay, sí! Platiquemos en lo que yo cocino, chiquillos. Amor de mi vida, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué se vienen y se meten a la cocina de la mamá? Vamos a picar ahora sí el tomatito, ¿ok? Tomatito. Para esto no hay problema que le dejen la semilla. Si ustedes se la quieren retirar, retírensela. No pasa nada. Y si no, déjensela, no importa. Es mucho mejor porque acuérdense que vamos a hacer caldito y es mejor que suelte todo su juguito el tomate. ¿Ok? Pero igual se la pueden quitar. Pero yo les recomiendo que no, chicos. No desperdicien. Si no se necesita, no lo desperdicien. Ay, ¿qué dice? A ver. Así se llama esa enfermedad, miastenia, algo así. ¿Pero qué es esa enfermedad, Iram? Yo nunca había escuchado esa enfermedad. Miastenia gravis. ¿Qué es eso, chicos? Nunca en mi vida había escuchado. Borré el mensaje. El rancherito culinario, ¿qué vas a hacer de cena? Oh. Voy a hacer... No, no. Aquí porque se enoja. Pero se va a consumir bien rapidito. No, no se consume, tengo un paquete. ¡Ah, sí están activos! El rancherito, vamos a hacer unos frijolitos rancheritos vamos a hacer el día de hoy, ¿eh? Así es que para que te quedes, van a quedar bien sabrosos. Mira, los vamos a acompañar con un arrocito mexicano que ya está hirviendo a todo lo que da, ¿eh? Se puso mareado. Sí, dice que sin querer. Dice, Yorka, ¿qué vamos a cenar? Te pregunto. Yorka, ¿qué vamos a cenar? Hola, Yorka, saluditos. Mira, pues el día de hoy estamos haciendo una sopita de frijol bien, pero es bien sabrosa, así como rancherita, con tomatito, cebolla, cilantro. Vamos a poner su toquecito de ajo, vamos a ponerle un poquito de tocino, jamoncito, un arrocito rojo, así también mexicano, bien sabroso para acompañarlo. Va a quedar de 10 esta receta, ¿eh? Amorcito, ¿vas a querer que le ponga el huevito? O nada más con puro jamoncito, eso para irlos poniendo a cocer. No sé, ¿Con el puro de esa? Sí, dice, buenas noches. Iram, dice mi esposo, buenas noches, Iram, que gracias por tus saluditos, ¿eh? Bueno, sí lo escuchan ahí, ¿verdad? Pero si en dado caso no alcanzan a entender lo que habla porque está un poquito más lejitos, entonces yo les voy a volver a decir, ¿eh? Para que no vayan a decir, ¡oh! Ingrid repite lo que ha. ¿Verdad? Y hasta te pone, qué bueno que no soy vegano, te pone. Qué bueno que no eres vegano, ¿por qué? Porque los veganos no comen, ¿qué, amor? Carne, leche y todo eso, ¿no? Creo que todo lo que venga animal. Todo lo que venga de... Ah, pues qué bueno, corazón, porque aquí va a ser una receta bien sabrosa. Bien sabrosona, bien sabrosona. Y es saludable, aunque ustedes no crean, es muy saludable, porque ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar, miren. Sobre todo, no va a tener grasa pesada, porque todo lo vamos a sazonar y lo vamos a poner a sofreír con aceitito de olivo. Así es que va a ser una receta perfecta para aquellas personitas que tratan de no comer pesado o que están buscando comer así algo más light. Pues bueno, esta receta está perfecta. Yo creo que con esos dos tomatitos es más que suficiente. Más que suficiente porque igual no voy a... lo hago todo, ¿verdad? No lo sazono todo ahí. Dice el rancherito culinario, ya pasé contigo, amiga, estoy trabajando.
El rancherito te pone. Rancherito, oh, Rancherito, muchas gracias. Estás trabajando, que Dios te bendiga. Échale muchas ganas en tu trabajo y muchas gracias por pasar a saludarnos, ¿ok? Un besote y mucha bendición para ti y mucho éxito. Así que la recetita va a quedar grabada para que la mires cómo va a quedar el corazón. Va a quedar bien, deli, deli. Ay, muchas gracias, mi vida, que estás aquí. Yo soy feliz cuando vienes y me ayudas. Ay, ahora sí, ya no te voy a tratar bonito porque luego me dices ya me voy. Dice, no venía a hacerte que moría la cabeza. Mucha pomada. ¿Por qué te duele? ¿Quieres, ahí hay pastillas? ¿Quieres un ibuprofeno? No. ¿Y unas para la antigripal? No te pone Aaron Estelle, te pone hola, me puedes poner un apodo, porfa, te pone. ¿Me podrías poner un apodo? Aaron Esther, ay, corazón, ¿cómo quieres que te ponemos? Aquí todos son los corazones culinaris, así es que ya saben, aquí pueden venir y ya saben que son los corazones culinaris. Ay, es que le pongo un apodo, ay, no, me siento mal decirles cosas. Dile que no a Potasio, no hemos visto esa película que está diciendo. ¿Qué dice Alecita? Que si no vemos una película, pero le pongo que no, que dice. Ingrid dice, el estreno de Agatha en Disney, ya lo viste, no lo he visto, mi reina, y por cierto estoy mirando que me dijiste que preparaste el sándwich y que te gustó muchísimo, mi corazón, muchas gracias, te lo llevaste de lonchecito para la escuela, ¿verdad? No he visto, fíjate que no he visto películas. Ah, por cierto, hay una película que salió reciente que se llama El Feo. Está bien padre, mírenla. Bueno, está padre, es un poquito de ficción, pero está padre porque en la realidad trae un mensaje de lo que vivimos en actualidad, chicos. Mándeme, amor. No, es que Irán creo que se anda aquí en la iPhone. Ah, sí, Irán, aquí está mi esposo, aquí lo tenemos, Irancito. Y ahora no está en el live Ingrid, don Jonah. Sí, aquí anda, Irán. Mira, aquí anda don Jonah. Mira, mi amor, para que se te quite. Yo por ser buena onda ya exhibí todo mi despapalle. A la Ingrid, ¿qué le importa? Ay, pues que son de la casa, ellos deben de saber cómo es la Ingrid. Porque si yo les quiero demostrar que soy perfecta, sería engañarlos en la vida, chicos, porque en esta vida nadie somos perfectos. Vamos a ponerlos poquito por aquí. Ándale, es que luego yo les pongo mi carota de papa. Debes de activar y desactivar los datos, actívalos, desactívalos. A ver, los activo y los vuelvo a desactivar. Ay, amor, es que yo no puedo hacer nada. A ver. No, va a ser la misma, mira, se ve igual. Ah, pues entonces, ¿quién sabe qué será? Ay, no sé, ya estoy hasta el copete este que tengo todo chuequín. Ya me tiene hasta el copetín todo este despapalle. ¿Por qué parece que le borra? Oye, ¿se fue esta niña Mágela? Mágela, todavía andas por aquí, mi corazón. A ver, cuéntame, quiero que me digas si andas por aquí. Es que miré como que dicen que por equivocación te quitaron un mensajito, mi reina, pero yo no quiero que estés sentida. Dice la Potasio que parece diputado. Bueno, fuera que parece diputado. ¿Que parece diputado? Bueno, Bueno, fuera, que parezca diputado, mi amor, sí. Miren. Mira, amor, yo pienso que es caldito. Bueno, no, lo que voy a hacer es que voy a poner a freír toda la verdura aquí y luego se lo voy a vaciar allá al caldo, ¿no? Y aquí ya se me hizo un despapalle. ¿Sabes por qué? Porque... ¿Cómo se ve todo? A ver, denme un segundo. Ay, Diosito santo. Dígame, amor. Yo siento que voy a tener que contratar más. La computadora desconectada desde hace días. Mañana vamos de regreso. También. Preguntar qué paquete. Miren, chicos, aceitito de olivo es lo que le voy a poner en el sartén para poder sofreír lo que es el... En realidad no necesita mucho. ¿Por qué? Porque obviamente pues le voy a poner jamón y el tocino, ¿saben? Suelta bastante grasita, ¿verdad? Pero esto es para freír un poquito la cebolla, los chiles y ajo que vamos a poner para realzarle el sabor más de ¿ok?
rancherito. Ingrid dice, oye, ¿qué dice? Guacho. Hablo portugués, dice Héctor Osuna, dice, hola Ingrid, buenas noches. Rancherito, ¿estás viendo que apenas hablo español? Hasta ahí, como que, ¿Qué dice mi amor? Dímelo, perdóname. no, que te dicen buenas noches, Héctor Osuna. ¡Oh, Héctor Osuna, saluditos! Bendiciones, gracias por venirnos a acompañar. Saluditos a tu esposa reina y a Lunita. Hola, Lunita preciosa. ¿Cómo está la niña de la casa? Dice, aquí andamos con mi esposa reina. Sí, saluditos, dice nuestra hija Lunita, Megan, Tania. Hoy saluditos para Megan. Hoy les digo que Megan me gusta ese nombre. De Megan, Tania, dice, estamos cenando huevo con chorizo. ¡Ay, qué delicioso! Pues que Dios bendiga sus sagrados alimentos, corazón, y que coman bien sabroso, ¿ok? Ahorita los vamos a acompañar nosotros con una sopita de frijol bien, bien deliciosa, ¿eh? Para que para la próxima le preparen a las nenas esta sopita que les va a encantar, ¿eh? Y nosotros lo vamos a hacer así bien sencillito, pero ahorita les voy a decir qué tanto merequetengue le pueden poner, porque ya saben que a los peques les encantan las sopitas, ¿eh? Así es que esta sopita va a estar bien delis. Oye, amor, me enchilé mi botito. Te pone María Isabel Magaña, te pone, hola, ¿de dónde eres? Yo soy de Tabasco, te pone. Ay, María Isabel, saluditos, mi reina hasta Tabasco. Nosotros somos de Tijuana, Baja California. Gracias y bienvenida por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Estamos preparando una sopita de frijol bien sabrosa, mi reina, ¿eh? Saluditos y mucha bendición para ti. Mira, pues vamos a picar el tocinito. Como les comentaba, miren, vamos a hacer con tocino y vamos a agregarle también un poquito de jamón de pavo, ¿ok? Ustedes le pueden poner el jamón que ustedes gusten. Mi amor, no te vayas a ir, mi vida, ¿eh? Dice el rancherito que habla 3 idiomas, dice. ¿En serio, rancherito? Corazón, la Ingrid con trabajos habla español. Y luego todavía se traba y ni pronuncia bien las palabras. Ay, no. Así es que te felicito, porque eso no cualquiera, ¿verdad, mi amor? La Ingrid está bien loquita, apenas puede hablar el Spanglish. ¿Y saben por qué digo Spanglish, amor? Porque nos critican mucho los de aquí de Tijuana porque mezclamos mucho, por ejemplo, la palabra ok para decir está bien. Nosotros decimos ok, pero pues no en realidad no debemos de decir esa palabra porque eso es una palabra que es en inglés y pues nosotros ni siquiera hablamos inglés. Mariela Álvarez te pone Pedro, ¿por qué? Luego te pone Spin Trap, te pone Jerry Muárez, tú te pones. Luego el rancherito te pone, te dije buenas noches, te deseo una bella noche, mi amiga. Que es en portugués. Es en portugués. ¡Oh, corazón! Gracias, gracias, saluditos. Gracias, rancherito, en portugués. Voy a tener que aprender. No, portugués, que voy a andar aprendiendo portugués. Pero gracias, ¿eh? Vamos a ir aprendiendo muchas cosas con ustedes porque es muy interesante. Dice Spintrap, ¿conocen la patrulla espiritual? Sí, conocemos a la patrulla espiritual, fíjate. Claro que sí. A ver, cuéntanos de la patrulla espiritual. Y déjame decirte que ya miré que me andas diciendo que Yerimua eres tú, te pasaste de lanza, como que la Yerimua te pasas. Dejen que la Yerimua se dé cuenta que la están comparando conmigo y ahora sí se les va a dar Troya, chicos, yo no sé. A ustedes se la echan, a mí no me echen broncas, ¿verdad, amor? Dile a la Jessica que sí llegué, pone, llegó Johnny el rebelde, pone. Sí, ya llegó el rebelde, el chico rebeldón, aquí anda el viejón ya. Satkiel Rap te pone hola, saludo del Estado de México, te pone. Saluditos, ¿cómo es? Satkiel Rap, saluditos. Ay, rap, este es el rap de la Ingrid. Mira, amor, con mucho tocino, ¿verdad? Porque a ti te gusta con mucho tocino. Te pone Spin Trap, te pone, nunca le has dicho que son un tazo dorado, como lo que cuando dicen tazo dorado. Ah, un tazo dorado, sí, que le dicen, ¿cómo le dices esa frase? Eres un tazo dorado de, no sé cómo le dicen. La piedra que mataba. Sí, he escuchado, me encanta mirar cómo, pues todo el contenido que hacen, ¿verdad? Cómo se acercan a las personas de una manera, pues como bien peculiar, ¿no, amor? Pone Jessica A, te pone, el recetario se durmió y sin interrogación. Pintra te pone, perdón por compararte con Jerry Moa y coqueto, como dice.
Perdón por compararte con Jerry. Ay, no, corazón, ni te preocupes. No pasa nada. Ay, sí, es un privilegio para mí. Bueno, en unas cosas, ¿verdad? Porque la Yingmo está más loquita que la Ingrid. ¡Ey! Pero no pasa nada. Al contrario, es un privilegio para mí, chicos. No crean que no. Yo nomás lo digo jugando. Jugando porque yo no quiero que el rato me ande echando bronca como la bellaca. ¡Ay! Oye, amor, le echo más agüita, ¿verdad? Sí. ¿Los quieres bien calduditos? Ah, sí. Yo lo No quiero. mucho entre Caldudito, pues que no es que muy caldoso, ¿verdad? Que esté un poquito reseco. ¿Qué dice Jessica, mi amor? No, el rancherito lo saluda. Jessica dice, el recetario se durmió. Oh, el Yanda, mire, se durmió, ¿verdad? Yo creo que ya se debe haber quedado dormido otra vez. Miren, chicos, miren ustedes nada más qué delicia de arroz. Acuérdense qué es lo que le pusimos nada más. Una taza de arroz, 2 y un cuartito de agua que fuera, ya puede ser temperatura ambiente y si es caliente mucho mejor. Un ajito bien picadito, le pusimos cilantro y acuérdense que nada más le pusimos 2 cubitos de consomé de tomate. Y ya, así de facilito. Y yo lo estoy haciendo con el consomé, chicos, porque tengo bastante. Yo sé que me van a decir, no, pero que es mejor el tomate natural. Es que tengo mucho. Y acuérdense que con el tiempo se hace rancio y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Miren, aquí vamos a empezar a poner la cebollita y los chiles. ¿Ok? Y también le voy a agregar unos 2 ajitos bien triturados. 2 ajos. Miren, más o menos como de este tamaño, ¿ok? Muchas gracias, Jessica. No, mi corazón, está bien sabroso. De hecho, por cierto, a ver, ya me metiste la idea, ¿eh? Flores Pitra te pone, mi novia hace 6 tipos de arroz crudo. ¿En serio? Pues dile que nos pase la receta. Ay, que no sea malita. Mira. Mira qué delicioso se mira. Se ve bien delicioso. Está bien reventadito, chicos, se los prometo. Pero lo quise agarrar para probar porque se me olvidó la sal probarla. Qué bueno. Está muy bueno. Amor, ¿a dónde vas? No huyas de mí. ¿Quieres probar el arrocito, amor? Luego dice Ingrid, dice Moisés Mendoza, dice hola, saludos. El rancherito te dice Ingrid Nari, champú, no sé qué, que te está hablando otro idioma ese vato. Luego sí. Te pone que ese tipo de arroz crudo, salado, quemado y sin agua. Y te pone sorry, ¿qué estamos? Te pone disculpa, ¿qué estamos? Estamos en que nos está compartiendo Rancherito que dice que su novia le hace 6 tipos de arroz y Drácula porque dice que es arroz crudo, salado, quemado y sin agua. Ay, te pasaste de lanza, ¿eh? Y también le vamos a mandar a un saludito aquí a Moisés. Hola, Moisés, saluditos, gracias. Dice, ese chiquilín, un loquito. Tenemos. ¿Moisés? Pruébalo. Está bien bueno, es como a ti te gusta, ¿verdad que sí? ¿Te gustó? Moisés, estamos en Tijuana, corazón, Tijuana, Baja California, en la pura colita del mapa. Nada más que somos del norte. Chiquillos, no se vengan a confundir. No se escucha, mi reina. ¿Cómo que? Oh, no sé. Ese arrocito con pura crema, así, así. Google no se escucha, dice. ¿Dónde transmiten? Miren, chiquillos, pues aquí bien sencillito. Vamos a hacer strap, dice, ya se escuchó. Ah, ok, corazón. Es que yo creo que como que se ha de trabar, ¿verdad? Y como que medio se agarra y no. Miren, aquí acuérdense que es cebollitas y chiles jalapeños. Esto yo se lo voy a dejar a que ustedes se lo agreguen. Como dicen, opcional. Esa es la cantidad dependiendo de ustedes qué tanto les guste la cebolla y qué tan picoso vayan a querer. Si tienen peques en casa, chicos, pues nada más eliminan lo que es el picante. No se lo pongan. Al cabo, al final de cuando ya terminan en su sopita, pueden picarse unos chilitos así bien finitos y cebollita finita y se lo agregan con cebollita, cilantro, así como cuando estás comiendo
una tipo birria. Así, nada más que le pones el chilito hacia arriba en crudo y también sabe delicioso. Esa es una opción para los peques. Hola. Dice Alejandro, hola, dice, ¿qué estás haciendo? Alejandro, estamos haciendo, mira corazón, preparamos una sopita de frijol ranchera bien sabrosa. Ya saben que es para que coman un poquito más saludable porque acabamos de comer cochinita pibil, corazón, y está bien pesado estar comiendo. E hicimos un arrocito rojo mexicano bien sabroso para acompañar esta sopita el día de hoy. Y bien sencillo, miren, ya tenemos aquí las cebollitas, el chile, vamos a poner el ajo. Moisés Mendoza te pone saludos de Villahermoso, Alejandro López, ¿por qué está haciendo? Dice el rancherito que él vive en Los Cabos, México. Jan Ramírez te pone Ingrid, ya me estoy durmiendo, nos vemos el lunes. Un saludo a tu esposo, salúdamelo. Ay, Jan Ramírez, dice mi esposo que saluditos, corazón, y muchas gracias por tu receta, la voy a apuntar, ok, mi rey, lo vamos a apuntar, ¿verdad, mi amor? Que Dios te bendiga y síguele echando muchas ganas, nos da mucho gusto que no te pierdas y que siempre estás aquí con nosotros todos los lunes y los miércoles, ¿ok? Te deseamos toda la bendición del mundo y si quieres ver cómo queda la recetita, pues ya sabes, acá grabada, ¿ok? Para que te prepares algo bien sabroso. ¿Quién, mi amor? Y sí, corazón de Mexicali, ¿verdad? Sí, está muy triste esa noticia, es algo horrible, 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 pero lamentablemente este mundo, así estamos, chicos, estamos en un mundo que está bien lleno de maldad y estamos llenos, ay no, de muchas cosas muy malas. Por eso hay que tratar de portarnos bien día con día porque el chamuco siempre anda suelto por todos lados. A ver, alguien más me había dicho que México, Alejandro López dice, aguanta don Ramón. Alejandro López dice, México. No sé si quieres preguntar que si estamos en México, pero sí, corazón, estamos en Tijuana, Baja California, corazón. Estamos aquí en Tijuanita, parte de México. Miren, pues aquí ya tenemos el de ese, acuérdenme del ajito, porque acuérdense que a la Ingrid se le olvida, chicos. Lo bueno es que tengo a mi esposito ahorita que hace ayudándome. Está aquí conmigo y eso me ayuda muchísimo. Ya se me bajó lo enchilado, ¿eh? Amor, ¿sigues aquí? Ay, sí. Te voy a dar una nalgada. El rancherito te pone adiós, feliz noche, y te pone... Rancherito, gracias rancherito, que Dios te bendiga y gracias, corazón, ya te suscribiste, si eres nuevo, ya te has suscrito, si has estado con nosotros, gracias por haber venido y si no te has suscrito, corazón, suscríbete aquí, activa la campanita, ya saben, para que les llegue notificación cada vez que estemos aquí los lunes y miércoles 8 de la noche, estamos preparando recetitas bien sabrosas, ¿eh? Ya saben que esta siempre va a ser su casa y aquí van a ser siempre bienvenidos, ¿ok? Les digo la verdad, están bien picositos estos chiles, de hasta me arde la nariz. No, mi amor. Dice el Spring Track que ya lo tiene ubicado, porque es bueno, deberían ir ubicado. Dice, dice, Doxiano, contexto, o sea que ya saben dónde vive, ya me suscribí. Ay, corazón. Oh, o sea que ya saben dónde vive fulano. Tienen que catarlo, es lo que digo yo. Ay, no. Sí. Pero oye, la gente ya sabe dónde vive y lo van a ir a sacar de donde vive o cómo está eso. Pero ¿por qué? Lo que yo no entiendo es por qué la policía no hace nada. Creo que le están pidiendo a la señora más pruebas, ¿no? Que porque están con faltas de pruebas que no sé qué. A mí se me parece que hay algo muy turbio, ¿no? Porque ¿qué pruebas pueden tener si la niña la están llevando al médico y en el médico está saliendo que objetivamente tiene un signo de, pues se puede decir, ¿cómo se dice, amor? Cuando están lesionadas, tienen una lesión. Entonces, eso se me hace raro que el gobierno esté actuando de esa manera. Pero les voy a decir una cosa, chicos, eso pasa en muchas partes. Yo conozco muchos testimonios en los cuales no se puede hacer nada y me consta que son verdaderos los casos. Pero no se hace nada, no se hace nada, chicos. Si yo fuera papá de esa niña, no, pues es que si tú fueras el papá, tú ya hubieras hecho algo porque obviamente... Pues, no digas eso. ¿Puedes decir eso? No digas esas cosas.
Tú estás muy loquito. No me digas eso. Yo sé lo que es estar viviendo con muchos traumas de tener que estar cuidando a tus hijos, de que no les hagan nada. No, chicos, es algo horrible. Ahora imagínense, las personas que suceden ese tipo de cosas y la impotencia que da que ni siquiera hacen nada, las leyes. Es que digo que lo tendrían que capar. Porque muchos van a querer así como, lo voy a asesinar. No, lo tendrían que capar y que viviera toda su vida capado. ¿No? ¿A quién? ¿Al fulano? Sí. Yo Ay, no, pero eso no sería un castigo. Lo castraría y así lo haría pobre. Ay, estás loquito tú. Dice que lo capa y lo castraría. Pero, oye, ¿lo quieres? Ay, Dios. Amor, los chiles también criminales. Uy. Ay, mira, voy a echar jamón, amor. ¿Pero qué crees? Sí. No tapamos, bueno, yo no tapé muy bien este jamoncito y acá se me andaba secando de un lado. Mira, y ni me regañes, ¿eh? ¿Y aquí en el frijolito tú está bien? ¿Cuál? Ese que está allá en la bolota. ¿Cuál? El que está en la bolota. Sí, ese frijol. Pero ya está rico, ¿no? Ya está, pero todavía no está sazonado. O sea, está cocido con un poco de sal, pero no está que te diga sazonado. No, porque no está sazonado y no te va a gustar. Ahorita que ya esté todo sazonado ya. Aparte, si te estoy dando a probar ahorita, ya no vas a comer. Espérame poquitín. Ok, capiche, no. Ya dije que debe haber que poner tomate, todo eso cocinado. ¿De qué, amor? Miren, aquí agregamos jamoncito. Miren, a esta mezcla pusimos cebolla, chiles jalapeños, ajitos, tocino y un poquito de jamón de pavo. Vamos a agregarle sal con ajo y perejil para sazonar. Aunque acuérdense que el tocino y el jamón de pavo es un poco salado, pero pues hay que calcularle para que no esté muy fuerte. Y le vamos a agregar pimienta. Te pone, ¿cuánto tiempo lleva haciendo un vivo? ¿Cuánto tiempo llevo haciendo vivos, corazón? Digo, aproximadamente, empezamos hace 8 meses en los likes, pero hice un en vivo y luego hice un mes, al siguiente mes hice otro en vivo. Después de ese en vivo paré y al 2 meses volví a hacer. Y haz de cuenta que tenemos 6 meses consecutivamente haciendo, sí, ya como estos, a ver, 1, 2, son 3. Tengo 8, sí, como unos 5 meses aproximadamente, 5 o 4 meses haciendo consecutivamente. Oye, ¿dónde dijo el spin trap que era? ¿Mande? ¿De dónde dijo el spin trap que era? Es spin trap. ¿De dónde dices que eres, corazón? Porque nos queda la duda. A ver, ¿por qué los videos de la niña diciendo que le hizo el maestro y que hizo la policía, que la mamá le dijo que la mamá, o sea, está diciendo a la niña? No, dice dónde es, pregúntale dónde es. ¡Oh! O sea, que dicen que la mamá está diciendo que diga eso, pero ¿cómo puede ser posible que digan las personas que en esa escuela ya han surgido otros casos igual? Y es lo que yo no entiendo. ¿Cómo uno puede? No van a estar mintiendo los niños son inocentes y ellos no mienten. Es que debe haber cámaras ahí también. Ahí, ¿no? Debe de haber cámaras. Pero es que no nada más está... Ay, está muy feo este caso. Porque no nada más está involucrada dicen que no nada más está involucrada una maestra, porque la niña dice que una maestra y un maestro, o sea, eran dos los que les ayudaban cuando iban al baño a ella a hacer su limpieza, ¿verdad? Y la niña le platica eso a la mamá. Entonces dicen que incluso que hay hasta otra niña que está involucrada, pero pues obviamente es una niña inocente que probablemente esté pasando por la misma situación y ella no haya hablado. Uy, está bien criminal esto. Uy, hasta me estoy quemando la panzona. Dice el spin trap, dice, creo que están agarrando plomazos por mi casa o está explotando la fila de una troca. ¿Y de dónde eres? Dice que es de México. Spin trap. Oh, de México. Sí, de Nesa. De Nesa, ¿y dónde es Nesa, mi amor? No, nomás dije de Nesa, pues de donde la gomita se dice. Oh, de donde la gomita te pasas de lanza. Mira, mi amor. Escuché que hicieron eso, pues,
Amorcito, ¿quieres coquita sola? No, quédate aquí a sufrir conmigo. Tienes que sufrir conmigo. No, porque yo te estoy haciendo de comer bien rico. Como 3 llamadas, tal vez. Ay, no importa, tú quédate aquí conmigo 3, si tienes muchos años que no te esperes 3 días, ¿verdad? Mucho comí. Acá no. No, ahorita no estoy en modo chocomil. Ahorita no voy a comer toquita. No, amor. Mejor te invito un poquito de solita. Ya me voy entonces. Mira, no, es que no seas mañoso, amor. Si tú comes eso ya no vas a comer y yo no me estoy esperando para hacerte algo rico y que me digas que no quieres. ¿Sabes? Que luego, mira lo mañoso que eres. Dame tomar eso. No voy a dar nada. No, hasta que te dé la copita de frijol. Entonces no comas papas que tengo. No, porque ya va a estar y luego te llenas y no comes. No, tú pones tu pretexto para eso. No. Te doy poquita sola y te quedas aquí conmigo. Lo que pasa es que está bien criminal este chile. ¿Okay? No quieres aguantarte conmigo, pero uno debe de estar en las buenas y en las malas todo el tiempo. Ay, Diosito santo, está bien fuerte ese chiquito que hasta ya me aflojó el moquín. ¿Te sientes mal? Sí, te sientes con un hueco, pero no comes también como debe de ser. ¿Qué desayunaste? Te comiste 2 burritos con tortillas frías. 2 burritos, así, a la carrera. Y luego nomás te tomas un chocomil y ya. No, señor, pues eso no es comida. Debes de comer bien y debes de comer nutritivo porque luego si no traes fuerza. Y luego, ¿quién va a trabajar aquí en la casa con la Ingrid? ¿Quién me va a ayudar a trabajar a la Ingrid y quién te va a ayudar a trabajar? Amor, lo quieres bien dorado el tocino. No. Mira, quiero que lo mires. Mira. Uy, está bien picoso, ¿eh? Ah, no te me. ¿Cómo está? Aquí. Picoso. Algo. ¿Lo dejo más dorado o lo quieres así? Está bien. Porque lo voy a dar y te va a platear aquí. Ok. Pues ya le voy a echar lo que es el tomate, ¿ok? ¿Mande? Dice que sí, crack es comida de Dios, y le digo que no te tengo los frijoles, y aquí tengo frijoles con arroz, y mayonesa, y tortilla de Sí, mira, aquí estamos tomando un poquito de coquita. Es que dice que quién pronunció la coquita. Sí, esta es una comida de 10 corazón, porque mira, son recetas económicas, facilitas y bien rendidoras. Uy, y no te fallan para nada te van a fallar. No, Para desayuno, comida y cena. Lo que tú haces, todo nos va a durar como 3 días ahí. ¿Qué? Todo lo que haces ahí de comer. Pero ya no voy a hacer mucho. Es que yo hago para que no andemos batallando, amor. Es lo que tú no sabes. No, pero está bien. Dice Porque luego tú, espérate. Dice el Pitran que una vez le hizo hacer mover los sartenes como tú le estás haciendo. ¿Cómo? Y que se quedó sus frijoles. ¿Así? Sí, como cuando yo ¿qué tiré yo una vez? Ah, sí, mi esposo quiso hacer un huevo. ¿Verdad, amor? Pero era uno chiquito. Y que le hace así, sale el huevo volando. ¿Verdad, amor? Ay, no. Dice Moisés Mendoza, ya me antojaron, ahora tendré que prepararme algo, ya me dio hambre otra vez. Sí, pues ahora prepárate, corazón. Estás en la mera hora chihuahuanchona para que comas con nosotros algo delicioso. Mira, aquí le puse un poquito de consomé vegetal. Es consomé vegetal. A ver, para que ustedes me crean que es vegetal. Miren, aquí dice, ¿cómo dice? Vegetal. ¿Ok? ¿El qué? Ah, no, amor, yo no, ¿por qué dices que yo me paso? Y al revés, está bien rico esto. Y ya miren, por último,
por último, este ingrediente que es bien rico y ricón, vamos a aventarle cilantrito, ¿ok? Eso sí les recomiendo que la gente bastante cilantrito porque esto sí le da un sabor bien delis. Dice, eso yo me quedé mirando mis frijoles. Eso soy, me quedé mirando mis frijoles. Fuera de ahí, fuera, porque la neta Soy yo, me quedé mirando mis frijoles. Ay, dice, se me antojaron, ahora tendré que preparar algo, ya me dio hambre. Ah, es Moisés. Oh, es que dice Spiki cuando le pasó eso con sus frijoles que se quedó mirando así como que... Oye, qué gacho se siente, ¿verdad? A mí me pasaba eso las primeras veces también. Pero miren, yo les recomiendo muchísimo. Siempre háganlo con un sartén que no esté muy pesado. Otra, también tiene que, por ejemplo, si es una cebolla o verdura, asegúrense que ya esté un poquito sarcochada la verdura, porque si no, con el peso no se va a levantar. Y también si es un huevito, pues obviamente asegúrense que ya esté bien cocidito y que sea algo de teflón, porque si también está muy pesado y no se desliza, no les va a funcionar, pues. Oye, te pone el speed y dice, oye, en la seco tengo una maestra, pues tiene mucha personalidad, ¿no? Y por el morro calenturiento se la pasan diciéndole de cosas, está muy mal eso. Sí, compito, está muy mal, deben de respetar a su mujer. Así es, corazón, exactamente lo que dice mi esposo, está muy mal eso. Pero ¿sabes por qué pasa eso, corazón? Porque están en edad loca y muchos chamaquillos no tienen respeto a esa edad. Digo muchos porque a lo que veo tú eres una personita que tienes bonitos valores, porque si no fueras igual que ellos, pero... Ay, están en edad bien canija, ¿verdad, amor? Ah, sí. Están en edad bien canija. Uy, pobre que les digas algo, ¿eh? Todavía se ofende. Que están en la puntada, dices, pues sí. Están en edad de la puntada. Diría la abuelita de mi amiga, están en edad que se les calienta la pastilla. Así decía la mamá de la abuelita de la Ceci. Amor, cuando mi hermana salía con la Ceci que se iban de vagas y luego les decía, ay, se les calienta la pastilla, cabrona. Y eso todo. Se pasaron de lanza. Pues ni modo. Como quisiera que esa edad no tuviéramos que pasar. Porque es en edad donde cometemos tantos errores. Imagínate con uno Compton y no ven uno que ya está hablando. ¿Para qué? ¿Para esto? Sí. Miren, chicos, esto ya está. Así como está, ahora lo que vamos a hacer Uy, qué bueno. es que lo vamos a vertir aquí. Qué bueno, ya. Amor, cálmate, ¿sí? Espérate. No aguantas nada, tú para allá. No, ¿sabes por qué te digo eso? Porque ya me está ardiendo Oye, la porque nariz. no aguantas la carrilla, no voy a ir. Mira, cálmate, ¿eh? No, tú no te vas a ir a ningún lado, te esperas conmigo. Si me abandonas, te pongo el chamuco, ¿eh? Amor, necesito algo para la nariz. Uy, aquí está. No, aquí tengo. Y no te acuerdas de la servilleta, nada, te acuerdas. No, yo sí me acuerdo de todo. Sí me acuerdo de todo. De todo me acuerdo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ya la sabes tú todo el tiempo conmigo qué pasa. A ver, amor, ¿lo quieres más caldudo o así? Así está bueno. ¿Así? Uy. A ver, espérate pues, porque... No, pero pues ya que se concentre más en ahí. No, pues tiene que concentrar el sabor y a fuerza le tengo que agregar más agüita porque si no se va a secar. Tú échale lo que quieras, pues. No, pero es que para saber si le Sí, pongo... para mi gusto yo le hubiera echado leche ahorita. Ay, amor, ¿cómo le vas a echar leche? Es un caldo. Ya hubieras echado leche. La leche lo pone así. No, no sabes tú. Ay, amor, déjame en paz porque quiero estornudar y no puedo. Topita, cálmate. No, amor, no voy a echarle leche aquí. No, yo... A lo mejor fuera en una receta una porción más pequeña para que no se eche a perder, ¿no? Yo hasta que me lo come lo voy a llenar de media crema y leche. Ah, pues sí, de media crema, es muy diferente. Es lo mismo. No empieces con tus cosas, señor. Eso es tóxico. Miren,
Miren, le voy a agregar un poquito más de consomé, bueno, una cucharada bien copetada, porque les digo la verdad, a mí, para lo personal, se me hace que le hace falta sabor. A ver. ¿Qué dice? Dice, así me mandan a mí y no somos uno y ya somos dos. Pobre nosotros, hombre, no me mandan a nadie. Ay, yo te mando, no te hagas. Vas a mandarme tú. Yo te mando, mi rey. Aquí yo mando, diles la verdad. Dice, así me mandan a mí y no somos uno, ya somos dos. ¿Por qué? Porque dices que son dos. Porque de seguro, oh, por mi esposo, ya ves, no te sientas mal. No mando, pero es que mira, luego me la aplica. Cuando me mandan, perdés la cosa morada. Ajá, no, es que yo nunca te mando, no seas mentiroso, Sí, jamás. yo, falta la hora, yo, falta el No, yo ando estresada y me dice, ¿qué tienes, Tupito? Así me dice, y le digo, entonces si luego por ahí gracias. no, es que me dice, ¿qué tienes, Tupito? Y me ve toda berrinchuda, toda estresada. ¿Cómo no voy a estar toda estresada? Si él está allá en su mundo y yo tengo todo el día un montón de cosas que hacer y le digo, es que me hace falta lavar aquí, hay que lavarle a la Hachi, hay que los conejos, hay que el otro. Y él dice que yo lo mando a hacer las cosas con que voy y le digo, ¿pero creen que les importa? ¿Para qué te haces a la víctima? Ni te importa lo que yo te diga. Mira, dice Gerardo Soto, dice saludos de Tuxpan, Michoacán. ¡Oh, saluditos! De Tijuana, dice. De Tijuana. Gerardo Soto, saluditos. ¿Desde dónde dijo, mi amor? Desde Tuxpan, Michoacán. Ay, saluditos hasta Michoacán. Desde aquí, desde Tijuana, corazón. Gracias por venirnos a acompañar. Mira, esta receta está bien de 10. Amor. Mira, tanto estás de perrucho conmigo diciéndome de cosas que te vas a enamorar de esta sopita que te hice. Mira, te va a encantar. Uy, no manches, quedó bien picosita, mi amor. ¿Machín? Sí, te va a gustar. Nada más que hizo falta el quesito fresco. Yo te dije. Yo te dije. Ya me voy, adiós. Ya te vas, corazón, muchas gracias. ¿Ya viste cómo quedó la sopita? ¡A la madre! Di la verdad, ¿cómo dijiste? No, pero ¿cómo le hiciste? A la madre, dije. A la madre, bueno, ya ven, chicos, miren, pues facilito. Miren, vénganse por aquí tantito para que ustedes miren y lo alcancen a apreciar desde cerquitas, ¿ok? Miren. Dice el Spin Trap que descanse, ándale, no. Muchas gracias, Spin Trap. Dice mi esposo que muchas gracias y que igualmente que descanses. Mira, te preparas la sopita, mira, mira. ¡Ay, Dios! No sé si esta cosa favorezca la luz, pero no manchen, miren qué delicioso se mira. Y luego esto se lo sirven en un platito con quesito o le pueden poner unos trocitos de huevo cocido de ese que es, ¿cómo le dicen, amor? ¿Huevo duro? Sí, huevo cocidito, le pueden poner quesito. Huevo de dinosaurio, huevo de todo. Huevo de dinosaurio. Miren, pues ya está hirviendo. Así nomás quedó esta sopita como está. Miren, nada más ustedes vean esa delicia, chicos. Los frijolitos rancheritos. Esta sopa, chicos, ustedes ya la pueden comprar en algún centro comercial, en los paquetitos que vienen así como tipo, bueno, si no la pueden conseguir a granel en una central de abastos. Yo compré medio kilito y me salió 50 pesitos el medio kilo, mira, y trae esta variedad, que es chícharos, frijol rojo, frijol pinto, ay, trae hasta una lenteja negra, ¿verdad, amor? Sí, Yorka dice, ya vamos a cenar, así, ya vamos a cenar. Ya vamos a cenar. Ey, no me estés pegando presión, mi amor, que hasta los moquitos se me están saliendo por tu culpa. ¿Te pasó? Sí, mi amor, pásame la policía. Aquí está. Ay, amor. Ahora sí ya te sirvo, amor. Esto ya está. Y miren, chicos, el arrocito que preparamos para acompañar esto. ¡Ay, Diosito santo! No, hombre, este arrocito está bien perris. Acuérdense que nada más lo hicimos con... ¿Qué se pueden decir? ¿Cuántos ingredientes, chicos? Que nada más es cebollita, ajo, cilantrito, 2 cubitos de consomé de tomate y así sencillito, miren, y sal. Y con esta sopita que ahorita la vamos a acompañar. Bien, delis, apunten la receta, chiquillos, yo sé que les va a gustar muchísimo. Aparte es bien económica y bien rendidora. ¿Cuánto creen que voy a estar comiendo? Como 3 días sopita de frijol.
Ay, no, ¿verdad? Ese pinche Ingrid, comes todos los días lo mismo, ¿no? Por eso es que hay que aprovechar. ¿Por qué lo hace? Para ya no hacer comida. Para ya no hacerle de comer. Si Eso ustedes, no sí. No, es que tú tienes una mala costumbre que cuando yo tengo cosas, él nada más me dice, vámonos porque tengo cosas que hacer. Entonces yo no me agarra de improviso, chicos. Entonces yo ya sé. Yo no me preocupo porque antes yo llegaba bien estresada y pensando que todavía tenía que limpiar y hacer de comer y todo. Y digo, ay, no. Yo me protejo desde tiempo, corazón, ¿eh? ¿Qué te doy? Ya te voy a dar, no, yo ya sé que tu manera de interrumpirme es... No, pues que te traje. ¿Aquí? Te traje papel para tu... ¿Aquí? Sí. Dale papel. Ahí te doy. Espérame, es que ya me... Traigo muchas ganas de estornudar, amor. ¿Sabes por qué? Por el chile ese, pues. Oye, está bien criminal el chile parece ese. gas pimienta, que había echado gas pimienta. Oye, está bien criminal. O sea que te pongo una cama abajo, ¿verdad? De arroz. Sí, de arroz y de chocolate. Mira, este señorito quiere que se lo prepare así. ¿Cómo? Una camita de arroz, señorito. No, dije, no, ay, no dije tú. Ay, sí, te hice el favor de decirte señorito, ¿eh? Soy un anciano ya. No, que anciano ni que nada, si ya te crees abuelito, eso me pones de pretexto cuando no quieres hacer nada, ayudarme en algo. Dices, oye, estoy anciano. Miren, chicos, una camita de arroz. Amor, ahí viene lo chingüengüenchón. Oye, ¿vas a querer tortillitas? Sí, de harina. Ay, ¿por qué no me dices con tiempo? ¿Por qué no me quieres? ¿De harina? Sí, Crema. así. Ahí está la crema. Las tortillas de harina, ¿verdad? Y no una crema más. ¿Y dónde están las tortillas, amor? Se la comió la cuya. Ay, la cremita que no sé. Ay, no te pases, siempre buscando las cosas, nunca las encuentro. Oye, yo no sabía que este se iba con la familia ayer. Yo no sabía que era. ¿De qué? Esta me... Sí, amor, la crema suiza es de la Jersey. Pero esta es un poquito diferente porque esa es crema ácida. Y la otra de la Lala está un poquito más suavezona. Miren, chicos, miren, ustedes aprecien, ¿ok? Ahorita le vamos a poner... Y dime que no le quisiste poner carnita de puerco a los frijoles que yo te había dicho. No le quise poner carne de puerco porque ya comiste mucha cochinita. Me comí bien poquita. ¿No es cierto? Bueno, comiste poquito pues porque obviamente... Imagínate, le hubiera hecho los chamorritos y eso. Se te durmió el gallo, pues. Ay, quieres te lo echo, pero amor, no seas mañoso, yo te conozco Si son que mentiras mías, nomás Ah, que ya ves. Seas mañoso porque te voy a dar unos besos aquí delante de la gente. Miren, chiquillos. Uy, qué rica sopita. Miren. Yo le voy a decir la verdad, le voy a decir que está bien mala la gente. Ah, vas a ver. Ya no te voy a hacer nunca de comer. Pásame una cucharita. ¿Y limón? Sí, limón y mayonesa. Ay, amor. Bueno, esta vez no le voy a echar mayonesa porque le voy a echar media crema. Pues si le vas a echar crema, ¿cómo le vas a echar limón? Nunca había comido esta sopa, nunca había comido así esto. Nunca. No, pues nomás he comido los frijoles negros, normales, pues yo la neta no sabía que existían frijoles rojos. ¿No sabías que existía esa frijol? Frijoles rojos y verdes, no sé. Yo esa sopita, yo la probé una vez, chicos, una señora me la compartió. Que quería para su nuera. Pero, Sarita, ay, no te pases de lanza. Al último me traicionó Sarita. Una cucharita. Algo, chicos, ahorita ya voy para allá. Ya, amor, no me quites mucho tiempo. Déjame sirvo yo mi comidita y te pongo las tortillas. Hay mucha gente que no me quieres atender. No, es que lo que no saben es que todo el tiempo te atiendo como si fueras un niño chiquito. Todo el tiempo te estoy tratando como un niño chiquito. Todo lo que quieres te lo doy. Todo lo que me pides te lo llevo a tu camita. Y sí, ¿para qué te haces al loco? Así es que no hay queja alguna. Por eso yo ya dije, el día, señorito, que usted ande de mañoso, pues va a sufrir tanto porque está bien mal acostumbrado. Va a sufrir tanto el día que la Ingrid
ya no esté con él. Porque lo tengo tan mal acostumbrado, ya les he dicho. Muy, muy mal. Y luego me dice, uy, tú es peor que mi mamá. Yo ni que fuera mi mamá. Pues no estoy peor que tu mamá. Porque yo creo que lo atiendo más que la mamá, yo creo. No manches, nunca me he regañado tanto como tú. A eso me refiero. Es que no quise decir regañarlo más que la mamá, dice, lo atiendo más que la mamá. Pero bueno, sí es cierto, es la palabra correcta, lo regaño más que la mamá. A veces por todo. No, es que eres caso perdido. No caso perdido, es cosa seria. Cosa seria. A veces lo tengo que estar controlando un poquito de decirle amor. O sea, no controlando de que yo lo quiera controlar, sino decir en el control de, oye, cálmate, porque a veces se me acelera. Está medio soloquito, aunque ustedes no crean, ¿eh? Pero amor, eso es porque luego de repente salimos a la calle y te estresas. No, me estresan porque la gente que no... Es que se estresa por el porque me topo con cada persona, pues, que no... Pero luego le pisa y les hace como si les fuera a aventar en el carro a los otros carros y les digo, no hagas esas cosas. Dice... Es que a ti te me tienes que meter a la gente y tú no entiendes. Y luego me dice, me regañas peor que mi mamá. Aquí la gente no te da espacio, pues allá como en México. Allá en México manejan peor, la neta. Ay, no, yo no pudiera vivir en México. Ah, no, hombre, amor, si yo me voy... a alguien que sea allá. No, yo no puedo irme a vivir a México, yo me moriría del susto. Más que nada por eso, porque la gente maneja muy loquita. Amor, pero mira, es la verdad. Hay que darle gracias a Dios, que Diosito te puso en mi camino y que a mí me puso en tu camino, porque... No, que digas que tú eres tan bonito. Porque si no, fueras un chico muy travieso. ¿Qué es eso? Una piedrita. Un pelo me salió. Joder. ¿Y tú cómo sabes si no traes pelos míos tú ahí? Pero era... No empieces de mañoso. Era güero ese, ¿no? Ay, ¿de dónde chingados traes un pelo güero? Te voy a pegar unos chingadazos aquí delante de la gente. ¿Por qué traes pelos güeros? Te voy a pegar, Mesa. Sí, síguele buscando tres pies al gato y ruido al chicharrón. Para que la gente diga, para que conozcan a la Ingrid y digan, ahora sí. Ay, no, tengo un despapalle aquí en esta silla, amor, yo siempre. Te andas burlando de mí porque dices que tienes pelos güeros. Déjenlo que ande diciendo que trae pelos güeros y que no sé qué. ¿De dónde traes pelos güeros? Mira, si yo con trabajos tengo los pelos de Chucky. Y ni digas que son de tu mamá. No, es que, chicos, ¿ustedes creen que este señorito se porta bien? No. Y luego bajita en la mano me quiere dar pico y me dice, oye, amor, tú eres bien celosa, me dice. Le digo, no soy celosa porque yo nunca te ando atrás de ti. Pero, a ver, ¿a quién le gusta que nos miren la cara de tonta? Le digo, a mí no me gusta que me miren la cara de tonta, al menos yo algo que les puedo decir es que a mí la traición o que no me respeten, es lo peor que me pueden hacer, chicos, lo peor. Y él dice, es que eres celosa. No es que sea celosa. A mí no me gusta que me falten al respeto. Ay, les voy a decir que sí me toca, que a veces salimos en la calle y de repente son medio voladitas con él. Y aquí Mister se hace el tontito, se hace el tontito. ¿Ven cómo es bien canijo? Ahí sí se ríe y todo el tiempo está con su cara así, pues nomás saquen esos temas y sí se ríe. Y luego me dice que yo estoy loquita. No, mijito, si yo sé lo que tengo. Porque dice esas cosas que no... porque sí es cierto, te loco. Luego me dice, uy, miren, como por ejemplo, a ver, díganme ustedes si no, chicuelas.
Ustedes, a mí no me preocupa que mi esposo vea contenido o lo que sea, pero a veces que está viendo, mira, ya está viendo TikToks y todo, y él todo el tiempo trae pegado su celular en la mano. Bueno fuera que mirara mi contenido así como el que mira de otras personas, y eso sí me molesta. Y él sabe que sí me enoja, porque a veces me dice, ¡ay, mira esto! Y le digo, cañón, le digo, ¿cómo miras con admiración a otras personas? Le digo, y a mí siempre me miras así. Y mira, ya ves, me dice que estoy loca, no es cierto. Y luego me dice en la tarde, me dice en la mañana, ay, salió, ya ven que salió la Kareli Ruiz con el Poncho de Nigris, bueno, con el Poncho de Nigris y con la Wendy, con la, ¿cómo se llama? Pochendi, salió, y luego dice, ay, esa vieja, no, te voy a dejar en paz, te aguantas y te calles y te esperas. Ahora para que se te quite va a armar Troya porque lo traía bien guardadito. Es que mi esposo lo que no sabe es que, bueno, sí sabe que la Ingrid le guarda las cosas y que cuando tengo la mínima oportunidad, yo lo tengo que sacar y le tengo que decir, pero en su momento no le digo porque si estoy encabronada, pues va a ver Troya, le voy a decir las cosas bien enojada. ¿Qué me dice? ¿De dónde vives? Paso con unas guamas y vamos con las caritas. Ey, no me lo estén sacando, porque aquí va a haber Troya. No es cierto, amor. Y luego, espérense, ya no me interrumpa porque se me va a olvidar y ya no lo voy a poder reclamar igual. Para que ustedes miren su reacción para que vean si yo estoy echando mentiras. Y luego me dice, de la Kareli Ruiz, porque yo dejé la televisión ahí reproduciendo y a veces, pues el algoritmo sí te va cambiando, ¿no? Entonces aparece un video y luego me dice, ¡ay, esa vieja! Dice, ¿quién tanto la ha de estar levantando? Me dijo así, y luego le digo, ¿a quién? Pues a la Kareli Ruiz, dice, porque en todos lados sale, dice, ¿quién la haría tan famosa? Dice que en todos lados sale, y luego le digo, pues, ay, mi corazón, ahorita en esta vida, ¿quién no es famoso? Le dije, si tú enseñas todo y cualquiera que se encuere, le dije, en este mundo vas a crecer bien rápido. Le dije, porque obviamente el morbo es lo que gana. Hay muchos que lo hacen. No, ahí está, ya ves, ya me está diciendo. Luego me dice, no, pero es que ella, yo sí veo que sale en podcasts importantes y que no sé qué. Luego le dije, ¿importantes? No, ¿de qué importantes? Y luego me dice, bueno, a lo mejor como que agarró el pedo después el solito. Ahí me voy a quitar para que te miren, porque luego te haces al loquito y te pongo la cabezota de papaya que tengo aquí y luego te haces al loco para que miren si es cierto o no. Y luego me dice, bueno, es que a lo mejor yo digo que son importantes porque pues como yo los miro, para mí a lo mejor en mi mente así es, dice, no quiere decir que sean para otras personas. Y yo ya no le dije nada. Y dije, ay, hijo de tu pinflo. Y ahora resulta que el señorito, así me voy enterando, que mira los podcasts donde sale la Kareli Ruiz. Le digo, pues, ¿qué no quiere estar viendo los videos de esa vieja? Le dije, si nomás están hablando de sexo. Oye, pues obvio. Lo peor del caso que tú dejaste ese video. Yo no lo dejé puesto, ahí apareció. Pero ahí me enteré que el señorito mira podcast donde sale la Kareli Ruiz y le digo, uy, no puedes ver mi contenido, pero sí puedes estar viendo a la Kareli Ruiz. No puede estar viendo mis recetas, ¿verdad? Pero sí puede estar viendo allá a la Kareli Ruiz. Ah, órale. Eso no se vale, chicos, no se vale. Dice que te abra sus OnlyFans. Le voy a hacer a uno a él para que tú se te le pasas, quite. la neta, porque yo no miro esas cosas y estás diciendo ahí que yo miro fue un comentario que hice por algo que tú dejaste ahí abierto. Y tú fuiste, no, pero yo no abrí tu bocota, tú fuiste el que me dijiste, ay, sale no eso, y dije, sí, hijo de tu pinflo, y dije, vas a ver, yo te voy a demostrar que voy a ser más chingona, vas a ver, cabrón, a mí no me anda haciendo sentir menos. Miren, chicos, es que la Ingrid se endiabla, a ver, amor. ¿Y cómo me endiablé? No, y espérense, se hace loco, porque después de rato me dice, ¿andas enojada? ¿Qué tienes? Y yo, no, es que no estaba enojada, la verdad, sí me quedé pensando, pero yo soy de las personas que no le digo nada. Él ya sabe que mi silencio es porque ya valió. Algo me dijo que no me gustó. Y ya dije nada, dije, ya, que mire lo que quiera, me vale. Me vale, nada más que al rato no se está haciendo el santurrón, porque eso es lo que más me molesta. ¿Saben qué me molesta? No me molesta que mire, me molesta que sea un pinche santurrón y luego diga que no es cierto. Eso es lo que me molesta. Y luego que se ría de mí, porque eso es lo que hace, se ríe.
se ríe y se ríe nada más y luego me dice que estoy loquita yo y que ya alucino y que no sé qué. Eso dicen todos y yo no alucino, yo sé lo que tengo. Imagínense 24/7 lo tengo, bueno, me tiene pegada como garrapata. Mira, le voy a decir una cosa nomás. En tu defensa no puedes hablar, porque mira, yo cuando estaba más joven, yo fui encargado de un tema. Ya sé que y yo le digo, no hombre, no sé cómo explicarlo, pues, pero tal vez se escuche mal, pero... No, y mira, fuiste encargado, cállate, porque eras el hijo del dueño, de los dueños. Pero me tocaba ver muchas cosas ahí, como si uno tuviera deseoso de andar viendo ahí mujeres. Tú, un programa que tú hagas, me vale, pues, son tontadas. Yo no dejo. Un problema que tú dejas, ¿se dan cuenta cómo los hombres piensan que estar viendo a Kareli Ruiz es un problema? Pinches hombres. Dice una persona que pues dile a la Kareli que venga y te cocine y que te soporte, a ver si es cierto que te va a aguantar. Lina Orante pone, ay no, pobre hombre, lo veo por unos minutos y ya me harté y ya me voy. Pobre, dice, pobrecito, ven, te cuido, dice Yosa. Yo creo que Yosa debe ser una mujer, dice, ábrete un hombre, verás cómo te llegan un chingo de colaboraciones. Ah, ¿verdad que sí, corazón? No, y ni le estén defendiendo, ni se estén haciendo los mustis ustedes también. De seguro lo que están diciendo, ¡ay, pobre hombre! Es porque no soportan, los hombres no soportan tener una mujer que no la pueden hacer tonta. Y eso a ustedes es lo que no les gusta, ¿eh? Dice que me deja con la más loca. ¿Quién dijo? Tanta mujer, mijo, y te fuiste a quedar con la más loca. No, mijita, es lo que tú no sabes, es que no lo conocen. Si dicen por ahí que si tienes una vieja loca es porque no has de tener un marido muy cuerdo, que digamos. No es cierto, chicos, eso lo estoy diciendo en cura. Imagínense si yo me enojara, ni siquiera lo estuviera diciendo de broma. Yo, ¿verdad? Yo cuando me encabrono, y si los voy a decir así en buena onda, nomás no le digo nada. Nada, y así se lo digo, nomás aguántese, así se lo digo, conmigo no hay medias tintas, ¿para qué voy a alegar? Pero yo le doy carrilla, pues porque me da cura, porque se ríe, y él me dice que no, y se ríe, y yo le doy carrilla porque digo, ay cabrón, la pinche risa te deslata todo el tiempo. Y no, siempre... no me veo, soy tranquilo. No eres tranquilo, no soy mentiroso. Mira, cuando reniego en la calle, que peleo con la gente, es porque uno manejando y hay carriles de alta y baja. Y a veces la gente va en el carril de alta y va bien despacio y uno a veces lleva prisa y quiere pasar en chinga. Y uno maldice, yo maldigo cuando pinche gente, pinche burros y la chingada. Porque es la verdad. Miren, les voy a decir una cosa. No reniego por renegar, pues. Nunca juzguen su libro nada más porque vean su portada, chicos, ¿eh? En todo el tiempo van a... Como yo soy bien abliche y yo siempre digo lo que no me gusta en su momento y me vale y no me callo. Y él es bien mustio. Él sí se calla y él detrás dice las cosas. Es al revés. Y yo sí, a mí me vale cacahuate. Obviamente tengo prudencia, pero obviamente aquí estamos agarrando cura, pero... Entonces les digo, no juzguen los libros nada más porque vean su portada, chicos. Primero hay que leer la historia para que sepan bien cómo está el rollo. Si no, no van a saber. Este de tranquilito no tiene nada que... Si ustedes supieran lo que me ha costado poder estar con este niño que es muy, pero muy rebelde. Vamos, ¿te sirvo? No, vamos a qué. ¿Te gustó? Pero no se crean, estoy agarrando cura, ¿no? No, estoy agarrando cura yo nada más para sacar un tema y darle carrilla a él, pero jamás, no le reclamo. Lo que les digo, eso sí es verdad. Yo no soy mucho de andar reclamando. A mí algo no me gusta, yo desde un principio pongo un alto y digo, esto no lo permito y ya. Ni salgo, ni salgo. No sale. ¿No sale? No, ¿cuánto tienes que hacer? Pero no tengo vida social, pues social así no. Pues con tus amigos en línea. Ya lo tuve hace mucho tiempo, pues. No, a veces sí se han querido revelar. Una vez, fíjese, él juega mucho en línea. Fíjense, si yo fuera celosa y fuera mamilas, así como pueden decir, él todo el tiempo está jugando en línea y yo nunca estoy viendo con quién juega. Y yo sé que a veces se meten a jugar mujeres. Pero cuando recién empezó eso, a mí no es de que no me molestara de que jugara con mujeres, sino que yo decía, oye, no chingues,
no juegas conmigo, no me inviertes tiempo conmigo y estás divirtiéndote con otra vieja ahí en el juego, no te pases. Yo aquí limpiándote, haciéndote de comer, y el señor allá jugando con sus amiguitas a los videojuegos. Dice, yo no soy tu sirvienta, lo siento, pero no. Y un día, pues que a él le vale, porque no sé qué les digo, le vale, le quiere jugar al vivito. Y luego dicen, ay, es que son amigas que meten mis amigos. Ah, ok, no pasa nada. ¿Te acuerdas cuando estaba ahí que una vieja no sé qué dijo y se quitó el audífono y me dijiste que no me enojara? Ay, que ni te enojes, me vale, que no sé qué. Así me dijo. Un poquito, un poquito. Me dijo muy mono, ay, y ni te enojes y ni pongas tu cara, me vale lo que digas. Mira, no le dije nada, me quedé calladita. Calladita, no le dije nada y lo dejé ser hasta que él solito, porque dije, si no le baja, dije, va a valer cacahuate aquí, dije, porque yo tontita no soy de nadie. Dije, no, y hasta que agarró el rollo después de rato, pero mira, calladita me quedé. Dije, ah, con esos volteas y me dices, y te callas y no me dices nada porque me vale. Uy, porque estaba jugando y yo como tonta atrás de él, nada más viendo que se divertía con otras personas y yo como mueble nada más ahí. Dije, no, señorito, dije. Por eso les digo, no, hay que ser dejadas, chicas, porque que vean que tienen carita de niños buenos no son así. Arrocito, bebé. Sí, poquito. Sí, Estoy acusándote tus diabluras. ¿Quieres poquita sopa, no? sí, poquitas. Oh, mentira lo que tú dices. Sí, esto es lo que me dijiste, no te hagas, ahora resulta que estoy loca. Sí, te contesto algo, se traen de debate. No amor, me dijiste cuando estábamos en la otra casa. Sí, ¿no te he dicho muchas cosas, pero no, eso no es nada. Pero no digo nada porque... No, pero nadie le está hablando de que me dices cosas feas. Estamos hablando de que... Ay, Diosito santo. Estamos hablando... Ay, ahorita sí, déjalo que deje ahí. No pasa nada. Ahorita lo guardo en un topercito y ya. No, guarda el tope. Pues ni modo que lo tire, menso. No, es que yo estoy platicando porque siempre, y saben que yo le digo eso, le digo, tú tienes una cara de mustio, le dije, porque siempre que vamos a un lugar, siempre estás así. Le digo, pero no te conocen que eres un canijo, le dije. Y siempre nos ponen como si yo fuera el ogro y como si él fuera, ay, un pan de Dios. ¿Qué pan de Dios ni qué nada? Te ponen que si eres celoso y te ponen que tienes pinta que si eres celoso. Y dices, no se te me cae. A ver. Tóxica, voy a traer. Dios te pone tóxicas hasta su puta madre. Te pone. ¡Ah, huevo que sí! Dile a tu pareja que me presente una de sus amigas. Que yo invito a la fiesta. Yo, a huevo que sí. No, chicas, no es que sea tóxica. Pero es que miren, él es bien canijo. Yo ya les dije, mira, antes, mira, fíjense lo que me aplicó también una vez. Íbamos a echar gasolina todo el tiempo a un lugar, ¿no? Y pues yo soy más grande que él, chicos. Yo soy más grande, él es más joven. Cállate, ni te estés riendo porque ya me acordé, ya me enojé otra vez. Chingado. Y se ríe, ven que se ríe por pinche maldoso y luego dice que no es cierto. Ah, pero cómo me echa palo cada vez que dice que no, que tú estás loca. Y su risa lo saca a flote. Y yo ya le digo, ay, mijo, te conozco de aquí a esa cabeza, que yo ya sé cuando me estás mintiendo, no te hagas loco. Te pasas. Y luego, miren, íbamos a la gasolinera. Y ya saben que están las gasolineras donde son puras mujeres que son disque rendichicas. Pero haz de cuenta que ahí en vez de ir a despachar, parece que van a ligar. Ya ni yo traigo mis uñotas para andar aquí en fashion cocinando y todo, pues allá las ves a las monas muy, dicen como muy modelos. Dicen que eres una bomba nuclear. Cállate. La bomba, quiere la bomba de Hiroshima. Ah, ¿y por qué no dices que te duermo todos los días haciéndote cariñito? ¿Por qué no dices que cuando te duele algo, hasta aprendí a inyectar, chicos? Porque él se enferma cada ratito y con tal de que no... Ah, pues ahorita no, pero con tal de que él no de que no estuviera haciendo filas en la farmacia, ahí me creerán que yo toda nerviosa, pero me enseñé a inyectar. Me enseñé a inyectar con tal de estarlo inyectando. ¿Quién te anda llevando a medianoche cuando te pones malo de la colitis? A ver, cuando te caes que porque no pusiste atención, ¿quién te anda sobando y quién te anda poniendo ahí tus cosas? No te hagas a loco, ¿eh? Tú cuando me quedo, me dices, ay, qué princesa, me dice. Sí. No, es que no digan nada, chicos, porque la verdad, los hombres nomás tienen una cortadita y están... que ya se les cae el dedo.
Y yo le digo, Ni cuando me caí de la escalera te dije que me sobaras, no te hizo nada. amor, porque la Polete te puso pomada. Aparte te voy a decir por qué. A ver, explícame por qué te dije que no. ¿Por qué te dije que no te iba a sobar? Porque me caí, creo, y me estabas diciendo que no sé qué. No. Cállate, no sé qué, porque estaba tirado yo, no puedo. No. ¿Por qué te dije que ya no te iba a sobar? No puedo. ¿Por qué siempre dices que...? Siempre me dices por muchas cosas. Ah, porque tú qué dices cada vez que yo te hago algo que me dices. Nunca me atiendes. Me enfermo y ni siquiera me quieres dar la medicina. Le digo, no inventes. Te enfermas y mira, te doy la comida casi hasta en la boca. Te llevo tus jarabes y estoy detrás de ti, de tus pastillas. Y él dice que no. Todo el tiempo me dice que no es cierto. Entonces, de tanto que me dice que no y ya tiene años diciéndome que no es cierto y que yo nunca, y que yo nunca, y que yo nunca. Entonces le dije, ya no te voy a hacer caso. Y entonces pasó que se cayó de las escaleras y no le hice caso para que se le quite. Y me dice él que, ay, que ni me sobaste ni nada con la caída. Oye, todos los años te estoy curando y estoy cuidándote y todo eso y siempre me dices que no te atiendo, que no te doy, que no, pero él me lo dice para hacerme enojar. Y yo no le hice caso ese día. Dije, pues entonces yo no te voy a sobar, sóbate. Y no le sobé, chicos, para nada. La Polete fue la que le puso pomada, ¿verdad? Ya, pero no te hagas al loco, no me estés haciendo, ni te estés haciendo la víctima para que yo no esté platicando lo de la gasolinera. Entonces, chicas, miren lo que pasaba. Yo llegaba a la gasolinera y la fulana, pues nunca, yo les voy a decir una cosa, yo trabajé 7 años en atención al cliente y yo jamás me dirigí a un cliente con una personalidad muy, ¿cómo se puede decir? Muy confianzuda y muy directa hacia él. Y mucho menos si va con familia, porque con todo el respeto uno siempre va a dirigirse a todas las personas. Si van a llegar a sentarse a una mesa es buenas tardes en general o bienvenidos. No vas a llegar o llegas a una gasolinera y bajan el vidrio y buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos o algo, pero no te vas a dirigir nada más. De cuenta que yo estaba pintada y la vieja muy coqueta con él ahí y este señorón nervioso como no se imagina. Oye, me pone yo. De seguro no te da Anastasio y ya no te pendejo mandilón. ¿Qué dice? Que de seguro nomás se van a él. Ay, amor, no digas esas cosas. Pues eso puso. Pues no digas esas cosas, a mí no me gusta hablar esas tontadas. Y andaba de volado. Y yo le voy a ser sincera, la muchacha no estaba mal, no estaba fea. Pero yo a él luego lo noté porque este es bien tontito y se pone nervioso. Ay, sí, cómo no, te pones nervioso porque yo voy ahí y sientes que yo te estoy checando nada más porque él me dice, ¡ay! No puedo voltear a ver a un lado porque si es una vieja luego volteas a ver que estoy mirando. Y le digo, ¿qué te pasa, loquito? Yo ni al caso, él voltea y yo a veces volteo nomás de chismosa y él me dice que porque está viendo vieja. Él es el que me sataniza si yo ni en cuenta. Te pone mientras va que te pone, pero ya cállate, ya te calles. ¿Quién dice? Me desesperas ese pobre mensaje. ¿Quién dice? ¿Quién dice que ya me calle? Dímelo. Mirta Vázquez, pero yo creo que... Pues yo no sé, Mirta, por qué no se va a otro lado, dice, porque yo no me tengo por qué callar. Airbox te pone, tienes a Lorax en tu cabeza, amiga. ¿Qué es eso, Lorax? No sé qué expliqué. No, lo que pasa es que no te conocen. Es lo que te digo, tú eres bien mustio. Y yo sí hablo las cosas que a mí no me parecen y tú te haces al inocentito nomás porque no te conocen. O sea, tiene carácter, pues. Él es una persona que no ocupa ni decirme qué es lo que no le gusta, porque yo, en realidad, yo a él sí jamás le falto el respeto ni le doy motivos, nunca, más él sí. Yo nunca te digo nada. Mira, yo nunca te saco temas de mujeres y él siempre me saca. No que mujeres, no que las viejas, no. Y luego a veces está metido fíjense, yo a veces le digo, yo por lo regular siempre me encargo de todas las cosas de la casa. Él se encarga en lo económico y yo me encargo de todo lo demás, todo. Ustedes ya se imaginarán. Entonces, el señorito, no hagas esa cara de... No, ¿qué cara de qué? No. Me vas a decir que te da cariñitos y te voy a mandar por un tubo por andar ahí quedando bien, ¿eh? No, mira. Sí. Ya te hiciste que se me olvidara lo que estaba diciendo por tu culpa. ¿Qué estaba diciendo? No sé. Que viniendo está bien bueno eso, la verdad.
Ya se me comida, olvidó lo que gustan estaba mucho diciendo los porque frijoles. estaba acusándote, amor. Es que yo quiero pelear contigo. ¿Y qué estaba diciendo? Que yo... Ya ni me dejaste decir las cosas porque tú, eso es lo que tú... Ah, bueno, sí, cierto, ya me acordé. Y luego, pues yo estoy todo el día hacia aparte y él siempre está en sus hobbies. Por eso les digo, no critiquen si no saben, porque ya quisieran ustedes tener una mujer que les dejara estar todo el día haciendo lo que él quiera y ella en chinga haciendo todo lo demás. Y que no le pidan ayuda en nada. Ahí sí les digo, a ver, quéjense, por eso él no se queja. Porque yo no me meto con él, nunca lo estoy acosando, nunca lo estoy molestando, más sin embargo todo lo que me pide y lo que necesita que le ayude, ahí estoy. Pero a veces le digo, oye, tú te pasas de lanza, le dije, en cuanto te levantas y abres los ojos, lo primero que haces es agarrar el celular. Ni siquiera dice buenos días, se levanta y se va al baño y allá se perdió. Y ya de ahí yo ya no sé nada de él porque está en el celular. Me dice, ay, pues, ¿qué puedo estar mirando? ¿Qué puedo estar viendo? Viejas o qué, ni que estuviera. ¿Qué es lo más peor que puedo estar viendo? No sé qué, que nadie ha visto. Le digo, tú eres bien inteligente. Tú me quieres decir las cosas bien así como para que yo bien pendejita diga, ay, sí es cierto, y él bien a gusto quemándose todo lo que quiera ir viendo sus tontadas, ¿verdad? No, si le digo que es más astuto que nada, nomás que le digo, sí, mijito, y yo me chupo un dedo, ¿eh? No, es que no le reviso nada. ¿Verdad que no? Sí. No te reviso, no seas mentiroso. No me reviso, no, yo te presto mi teléfono. No le reviso. Ni contraseña tengo. No le reviso nunca, jamás le ando revisando, chicos, porque es feo estar viviendo uno con... Esto, cosas que les platicamos es cosas en cura que nosotros pasamos. No es como que nos crea un conflicto, nada más es como que nos damos carrilla en cura. Pero ya algo, él ya sabe que algo serio, yo no soy, yo soy muy de pocas palabras. Así se los digo, ustedes podrán oírme aquí platicar y decir, ay, ya cállate, hablas muchas pendejadas, lo que tú quieras, y sí. Pero ya cuando estamos hablando de algo serio, no van a verme bromear, ni siquiera van a ver que me esté riendo ni nada. Yo soy una persona que cuando digo algo, así va a ser y no va a haber vuelta atrás. Entonces, yo estas cosas las digo jugando, pero no es como que le estoy diciendo en serio. Pero eso sí es cierto, de que si es canijo y sí me quiere meter todas esas cosas muy a fuerza. Nomás que jaja, loco. Viejito, yo ya te dije que tengo una mancha. Él dice que está viejito y tiene 5 años más joven que yo. ¿Ustedes quieren creer eso? Le digo, si tú dices que estás viejito, entonces ¿qué chingados has de decir de mí? Es que la verdad si me pusiera a explicarle como pienso así. Tu mentalidad de viejito. Mi mentalidad yo creo que va a pereza. No es cierto, porque eres bien mustio. Porque en realidad no como piensas, así actúas. No estás loca, entiéndelo, yo viví mucho, entiéndelo, ya viví muchísimo, como no tienes una idea. A mí no me importa. Yo no soy tu mamá, yo no soy para estarte cuidando. No, eso sí me enoja porque eso sí cuando pasen lotería. Mamá, que no le dejas yo carro. En el carro sí hay, pues es que la verdad tú te pasas de lanza. A ver, chicos, ¿qué culpa tienen las personas que sufrimos de nervios y que él sea una persona bien atrabancada? O sea, vamos en una bajada muy grande y se va pisándole en 100 o algo. A mí me da nervios porque van trailers, van motos, van un despapalle. Fede me pone que sí, ¿cómo conociste a Cotorra? Pues fíjate que la conocí en una fiesta. Y tú síguele permitiendo a la gente que me falte el respeto, ¿eh? Yo también te voy a dejar que te falte el respeto. No, pues si no le síguete luciendo que me falten el respeto, ¿eh? En vez de que tú seas una persona que pongas en ejemplo, ahí estás tú. No, pero yo no me pongo eso, pues yo, porque para mí es cura, para mí me da bien, pues igual. Para mí, pues me da. Mira, yo buena onda hablando bonitas cosas de él todo el tiempo. Y yo quedo mal, y él sí se burla porque me dicen Cotorra. No es que quede mal, yo creo que en televisión de cura también. Pues el chiste, pues, ese es el chiste ahí, pues, No, tú no me... poner la gente comenta porque, pues, nomás el video. Dice, ¿a dónde las cariñosas, bro? Yo soy la primera. Dice, ¿a dónde las cariñosas, bro? Ya fui mucho a esos lugares, ya fui mucho con la cariñosa. Llévenselo, chicos, la neta. Nomás no me lo regresen, por favor. Ya me enfadé de ir a esos lugares, me enfadé ya.
Miren, chicos, el día que realmente ustedes sepan la realidad, a la que van a decir pobre de Ingrid soy yo. Mejor ni por eso les digo, no juzguen su libro nada más porque ven la portada, chicos, porque el día que ustedes conozcan la historia, van a darse cuenta, van a decir, ay, pobre Ingrid, ¿a poco? Neta, se van a quedar callados. Neta, mejor ni hablen, ¿eh? Dice Sazón Mexicano, saludos, amiga Ingrid, a tu esposo, saludos. Hola, Sazón Mexicano, saluditos, gracias. Que se una al debate aquí, al debate. Únete al debate, Sazón Mexicano. Sazón Mexicano sí me va, ¿cómo se dice? Sazón Mexicano sí me va a defender. Ellos sí me defienden, porque me están atacando, Sazón Mexicano. Me están diciendo cotorra, me están diciendo que de dónde me sacó, están diciendo que acá, pobrecito de Mister, que porque, ¿qué dicen que soy qué? Que era la bomba de Hiroshima, porque ya ves que las bombas nucleares traen mucha como mucha toxicidad. Me están diciendo que soy tóxica, que pobrecito hombre, ya le están diciendo otra. Ya le dije, se los envuelvo en una cajita de regalo, pero no hay vuelta atrás, ¿eh? A mí nadie me busque para reclamarme nada. Allá se lo quedan, por favor. ¿Amor? Pues no te van a chiquear como yo, pues. Por eso digo que ya no me reclamen, porque no te van a chiquear como yo digo. Allá se lo lleven y que no me lo No es cierto, chicos, ya. Dice Tiago Albayán. Eso nada más es para agarrar cura un ratito. Tiago te pone hola. Hola, Tiago. Es de Argentina, dice. No es cierto, amor, chicos, ya amor y paz. Era nada más para agarrar cura un ratito. Fede dice, salud de Argentina, Mendoza. Fede M, salud de Argentina, Mendoza. Un saludito, Fede. No, Fede no es el que me está diciendo cotorra. Sí, pues digo, pues de esta manera pues poner ahí para agarrar cura. Ya sé, amor. Yo no me lo digo de cura. ¿Tú crees que si yo lo digo? Bueno, ya ahorita que uno está aquí platicando, pero pues cuando estás haciendo tú tu receta, pues... Pues sí, cuando estoy haciendo las recetas, pues ya distinto, pero, ¿no? Pero no ya ahorita... que me vaya, pues, aquí estoy todavía, pues. No, ahorita uno lo dice porque no está agarrando cura, pero no es cierto, eso es lo que les estoy diciendo. No es cura, chicos, ¿eh? No crean que sí soy tóxica o algo. Lo que les digo sí es verdad. Dice el mexicano, dice, da tristeza ver vatos sin educación. Imagínate cómo tratan a su jefa, a sus hermanas. Exactamente. No, yo no sé, ese es otro, dice. Es que a veces no saben si es un niño, pues, el que está comentando, pues, si es un dice niño que chiquito. tristeza de vatos de educación. Sí, por eso no les hago caso mucho. Si supiera que fuera un adulto o algo. Pero la otra persona que dijo sí, que no sé qué dijo, que ya me callara, que me enfadara, que por era una eso, mujer. Pero no sé si sea una niña o no, pero pues yo nomás lo dije, pues, ¿qué haces aquí? Pues vete, o sea, no lo digo en mala onda, pero pues me está ofendiendo, me está faltando el respeto y me está atacando y yo estoy agarrando cura nada más un ratito. Y me está diciendo cosas como si yo fuera a su casa a estarla atacando, pues no. Y por ejemplo pone Fede, no soy yo, ese es otro, pues eso ya es una actitud como de niño. Pues, sí, no estoy jugando, no. Ay, mira, te voy a decir una cosa, cállate, ahí sí ya te lo voy a decir en serio, porque ahorita porque es el lado tuyo y están diciendo cosas de ti. ¿Cómo si pero cuando me están mira, yo te voy a decir una cosa, tarjeta digital. Como si las cosas Ingrid dice, esta hembra es mala, sí, soy mala. Como si las cosas que a mí me dijeran me fueran a dar mañana, como decir, me va a dar riqueza, o me va a dar esto, no, yo pues digo, yo soy como un viejito, a mí las cosas que me digan. ¿Por qué? Porque sean buenas o malas no me van a tener un beneficio por mañana. No es cierto, pues. porque tú sí te enojas cuando me están diciendo cosas y los bloqueas. No, sí, pues, pero cuando ya son como personas grandes, pues que uno sabe que están poniendo malas cosas, pero... Ahí esta sopa está bien buena. Pero personal, pues yo salgo aquí porque te apoyo, pues tú sabes que a mí no me gusta las cosas, pues yo salgo porque te apoyo ¿Y qué tiene que ver eso? Pero no, es como mal rollo, pues. Yo estoy aquí ahorita, como me dices, quédate, pues que voy a platicar, pues voy a platicar. Pues claro, carrilla nomás, amor. Es que no te claves con las cosas que uno habla. Yo nomás lo digo de carrilla para darte carrilla. Yo sé, por eso yo no digo nada. Es lo que les digo, si me conocieran se dieran cuenta que nada que ver. Yo no soy así como piensan de que, ay... Es más, les voy a decir la verdad, todo el día ni hablamos. Es la verdad. ¿Y por qué creen? Porque él se la pasa con sus amigos. Ahí es lo que les digo. Juzguen y critiquen ustedes si uno es mala mujer. ¿Qué mujer le va a dejar al marido que esté invirtiendo todos los días, la mayoría del tiempo, con sus amigos, que estar con uno? Pero eso no es cierto, porque te voy a decir una cosa. Mientras yo te lo dije a ti, mientras yo me haga responsable. Pues sí. Mientras yo no
mientras yo me haga aquí todo responsable, pues de todo, mientras, pues, ¿cuál es el problema? No me voy a la calle, pues es como me distraigo. Por eso les digo que no juzguen, chicos, sin saber. Cuando voy y hago cosas, pues sí, y no son amigos, son ahí conocidos. Conocidos. No tengo y no todo el día estoy como que encima de él, dándole lata. Ni o nada. dijera tú, pues yo estoy en mi rollo y él está en su rollo, allá. Pues les digo, estamos en lo que cabe, no todo el día estamos encima uno del otro. Yo creo que por eso nos aguantamos, ¿no? Porque hay relaciones donde no se aguantan porque comparten mucho tiempo. Sí, pero no sé. Yo no sé quién para decirle, pero a mí me da, yo no parezco el dulce. ¿Cómo voy a ir? Ya me fallé. Ya ven, ya se vaya con salud. Ya me estar peleando aquí contigo. No, te vas a hacer cañuelitos en la noche, vas a ver. Una broma, mía. Oigan, chicos, quedó bien. No, ya olvidemos de ese tema, porque a mí no, ya no me gusta como, ¿sabes lo que no me gusta? Como que clavarme mucho en el tema ya cuando es algo ya así, porque ya sé, entonces ahí sí ya se empieza a hacer tóxico. No he comido nada, mira, no come, nunca come la receta. Amor, no soy mentiroso porque sí las como, porque ahí hay videos donde yo les subo cuando estoy comiendo al otro día. Sí, hasta el otro día sí, pero yo no me estoy molestando. Es que no como porque, mira, se me sale la comida. Es que yo me llené y me subí mucho. Y luego no comí. A ver, vamos a leer un poquito ya. Ya no quiero estar hablando de ese tema porque ya entre cura ya me enfado. Hay cosas que sí me enfadan. Pero no se crean, no sé, no, es lo que les decimos siempre. La potasio que la Carmela ya consiguió esposo, Ay, ¿qué va a conseguir esposo, mi corazón? Apenas sabe lavar los chones. ¿Tú crees que va a quererte? No quiere ayudar, no quiere aprender a cocinar, no quiere ser ama de casa. ¿Cómo van a querer tener marido? A ver, les voy a decir una cosa, chicas. Todas las mujeres tenemos, cuando estamos chamacos, estamos con urgencia. No huyas, cobarde. Ven para acá porque te voy a seguir atacando. No, yo creo que me voy a lavar los dientes. Ahorita ya nos vamos a ir los dos. Me voy a lavar los dientes. Y luego miren. Que no pande el cúnico. Que no pande el cúnico. No, y te digo, cuando estamos en una edad estamos bien, pero bien ansiosas de querer tener pareja. Pero les voy a decir una cosa, chicos, esto sí es verdad. Mantener una familia no es fácil, chicos. Ni el hombre mantener una casa, ni como pareja los dos levantarla, ni tampoco tener una relación y que dure tiempo no es fácil, ¿eh? Porque tienen que pasar por muchas etapas. Aparte les voy a decir una cosa, si te dedicas al hogar y no trabajas, te toca la peor friega del mundo y nunca tienes sueldo. Así es que ¿para qué quieren tener marido? ¿Para qué se quieren casar? Cásense cuando ya hayan disfrutado, cuando ya hayan vivido, cuando ya hayan hecho y deshecho y ustedes digan, ya estoy preparada para dedicarme al hogar y para dedicarme a construir mi familia, porque ahí van a venir otras etapas bien difíciles. No creas que todo va a ser amor y dulzura. Por eso yo le digo a la Polet, ¿qué tanta urgencia quieres de tener un chamaco? Si ahorita ni siquiera sabes ni qué es lo que quieres, le digo, el día de mañana, cuando realmente no te gusta lavar trastes, no te gusta cocinar, no te gusta atenderte a ti misma, le digo, ¿ustedes creen que un hombre va a querer una mujer que sea huevona y que no le gusta hacer nada? No, mis corazones, no. Eso es imposible. La mayoría de los hombres no les gustan las mujeres así. Y las mujeres no nos gustan los hombres huevones tampoco. Así es que le digo, mijita, no ande de canija ahorita porque si usted vive su vida adelantada, el día de mañana vas a estar bien amargada. Así como estaba yo, chicos. Acuérdense que yo les dije que estaba bien amargada. Y no precisamente en mi situación así, todo lo que llegué a vivir en mi vida. Ahorita es cuando ya estoy viviendo, gracias a Dios, un poquito más feliz. Pues ya le saben, con la locura de la Ingrid, pero estoy un poquito más feliz. Uy, chicos, a comparación a como era antes. Dice, chido el debate, pero que no es chido faltar al respeto. Así es, corazón. Es lo que yo les digo. A mí, fíjate, soy mexicano, que trabajo muchísimo para quedarme callada en muchas cosas porque yo agarro cura y yo puedo aguantar muchísimas cosas, pero no me gusta que me estén faltando al respeto ya de una manera muy insistente. O sea, yo puedo pasar una vez que me digan, ay, y ya me dijo, no importa, pero ya que vengan 2, 3 veces, o que ya me dijeron 2, 3 veces, y que ya me están dice 2, 3 veces las mismas cosas, es como que, oye, ya párale, o sea, está bien que yo me estoy exponiendo aquí públicamente, pero no te da derecho a que vengas y que hagas conmigo lo que quieras. Entonces, por eso yo dije ya. Hay veces que te voy a decir una cosa, lucho contra todas esas cosas porque yo
de mis ganas, digo todo lo que pienso y me defiendo. Les voy a decir la verdad, de mis ganas no me quedo callada. Pero si ustedes creen que Yemilmoa es hocicona y que es bien bla, bla, bla y que no se calla, la Ingrid es peor, chiquillos. Pero yo no necesito tener malas palabras para poderte decir lo que te tenga que decir. Yo te voy a decir las cosas de una manera, pues tal vez de una manera más correcta, pero te voy a dar en la torre, me voy a defender. Y entonces yo le digo, Diosito Santo, cállame la boca, porque no debo de ser así, o sea, no debo de exponerme de esa manera, debo de tener un poquito de paciencia, comprensión y todo. Y Diosito me regaña, chicos, porque yo antes era bien bocona, antes yo era bien perrucha, pues. Yo jamás voy y le falto el respeto a alguien, pero cuando alguien llegaba conmigo a quererme decir algo, yo me defendía. Y nunca les decía malas palabras, pero sí les decía cosas que se quedaban así como que, what, soy muy así para decir algo. Y Diosito me regaña, chicos. Diosito me regaña porque cuando estoy a solas, que traigo en mi mente y quiero decir muchas cosas que traigo, hay algo que me dice, no Ingrid, no Ingrid, no Ingrid. Y yo, ay Diosito Santo, pero es que me tengo que defender, pero es que esto, y me dice Diosito, eso es rebeldía. Lo que tú estás haciendo es rebeldía y tú no estás dando un buen ejemplo. Entonces ya cuando Dios empieza a entrar en mi conciencia, me calma. Me calma, chicos, y le doy muchísimas gracias a Dios porque yo no quiero ser una persona que haga sentir mal a los demás. Porque la verdad luego, ay, sí me paso de lanza, la verdad. Por eso yo les dije, no crean que soy puro amor. Yo respeto, me respetan, trato bien a las personas porque me... ¿Saben cuál es la clave? Trata a las personas como te gusta que te traten. Si tú tratas mal a la gente, probablemente la persona que estás tratando mal, si esa persona tiene valores, no te va a decir nada, pero te vas a topar en la vida con otra persona que sí te va a decir y te va a decir hasta lo que no. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué peleamos? La vida así es, chicos. Ya les dije que hasta mi patrona me decía de cosas y la hice hasta llorar. Y tengo testigos de que llegó a llorar. ¿Por qué? Porque lo que yo le estaba diciendo, yo tenía la razón y lo tenía bien sostenido y ella no. Y ella no. Y su coraje era porque me decía, es que tiene unos que a mí no me debe de decir las cosas de esa manera. Yo decía, ay, mi vida, pues soy tu empleada, pero no soy tu esclava, no me tienes que estar tratando de esa manera. Dije, lo siento, pero conmigo te equivocaste. Tanto, que al último terminó diciéndome que quería que siguiera trabajando con ella. Por eso les digo, una cosa es poner límites sin tener que faltar al respeto. Nada más así. A ver, vamos a ver. Hola, papá, ¿cómo estás? Dice, Ingrid, es que te dije, dice que entré a primero de secundaria. Sí, mi corazón, dice, de tarde, y es que como soy, no chido, obviamente fue a ligar gente en los terceros. Sí, oye, y ¿sabes qué? Palet también entró, en esa secundaria donde entró, quedó en un horario de la tarde. No, espérate, y ahí donde entró está peor. A mí no me gusta esa escuela donde entró. En la escuela aquí donde yo la llevaba no la dejaban usar celular, no llevaban aretes, no llevaban pulseras, eran súper estrictos. Y en la escuela donde están, usan celular. Incluso hasta a veces les permiten que trabaje y el otro día me dice, mamá, pon una recarga porque ocupo hacer un trabajo de la escuela. Y se la puse, obviamente, pero en mi cabeza está, ¿cómo van a avanzar en la escuela con el celular? ¿Quién los está cuidando para que no estén mandando mensajes o que se estén distrayendo en otras cosas? Pero dije, bueno, ya peleé mucho con Poletcita queriéndole hacer entender a ella que es por su bien, que haga las cosas correctamente. Y ahorita que no está conmigo, pues la voy a aconsejar, es mi hija, no sé que me valga, pero ya no es la misma como cuando está conmigo, que yo le pueda poner un poquito más de reglas ahorita que no está. Entonces, sí, no me agrada, pero pues ni modo. Y si es que la hija me manda fotos de la escuela cuando está en receso o cuando tiene una hora libre, me manda fotografías de ella. Por una parte está bien, ¿verdad? Porque tengo contacto con ella cuando está en escuela y así sé que está mejor. Pero por otra parte no me gusta, chicos. Es muy peligroso que tengan los celulares en la escuela porque luego las chamacas hacen publicaciones y hay mucha gente muy mala. Mucha gente muy mala, ya después las andan buscando y las andan cazando y las andan buscando a las chamaquillas de la escuela para ver cómo las pueden contactar y todo eso porque se da mucho en esos casos. Pero pues bueno,
Vamos a esperar a que nunca nos suceda nada de eso. Dice, se ve chido tu mandil. Ay, muchas gracias, Sazón. Muchas gracias. Mira este mandilcito. Ay, nomás que yo lo desfiguro con las lonjitas estas. Yo le hago chipotes. Los ojos, en vez de estar ojona, ya los tiene todos chipoteados. Este mandilcito me lo regaló mi esposo, ya les dije, porque los otros que traía ya están más para allá que para acá. Ay, pero muchos thank yous. Dice, unas calaveritas y una chamarrita bien perrona. Dice, no hagas caso, jeje, de esa gente. Amo, me da flojera pelear. ¿A ti te da flojera pelear, verdad que sí? No, te voy a decir una cosa. Lo peor del caso es que a mí no me da flojera. No me da flojera, pero te voy a decir algo. Soy muy ofensiva en la manera de que puedo hacer sentir mal a las personas muy feo. Chicos, imagínense, no es... Yo antes pensaba que yo era una persona, yo decía, es que tengo una forma de ser fea, porque soy así, porque mi carácter es así. Miren, yo soy una persona de muy pocos amigos. Tampoco no crean que soy una persona que muy sociable. Yo aquí soy sociable con ustedes porque pues obviamente estoy haciendo lo que me gusta, quiero salir adelante y aparte, pues obviamente pues sí me gusta tener buena energía y platicar con las personas, pero soy muy selectiva. Eso es que sí soy muy selectiva. No creas que todas las personas las puedo guardar en mi círculo de personas que yo puedo decir, estas son mis amistades. Entonces, son muy poquitas las personas que yo las puedo cobijar y decir, estos son míos, y a todos los demás les puedo decir hola y todos sí los conozco, pero no van a tener mi mismo cariño. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que yo tengo, que sí soy muy selectiva con las personas y todo eso. Soy muy así. Y no me da flojera pelear, pero ¿cuál es el punto que voy? Después de que digo las cosas, me siento mal. Me siento mal hacer sentir mal a los demás. ¿Sí me explico? Entonces yo prefiero no hacerme sentir mal porque hablo y digo las cosas en su momento porque me salen de instinto y ya después digo, uy, no era mi intención hacer sentir mal. Y ese es el problema que siempre tengo, siempre tengo ese problema. Y eso sí, todo el mundo sí me dice eso, que tengo un problema de que siempre digo las cosas que no me gustan. Y luego me decían, es que parece, ¿sabes qué me decía mi amiga? Que por cierto, Itzelita Zamora Zaragoza, te mando un besote, mi reina. No creo que andes por aquí viendo los likes, pero por si algún día lo llegas a ver, una de mis amigas, de las pocas amigas, chicos, porque yo en mi vida he tenido nada más 2 amigas. Dos verdaderas amigas. Que les puedo decir que en mi juventud estuvo una de ellas en mi adolescencia, en mis momentos más difíciles, y ella estuvo ahí apoyándome en muchas cosas, y la otra en mi etapa, pues ya una joven adulta, donde ya había metido las patas miles de veces y que me sucedieron cosas terribles, que entre ellas fue que me quedé, acuérdense, a dormir afuera de la calle mucho tiempo porque se quemó mi casa, y acuérdense que no tenía dónde vivir, y que esa amiga fue la única que me llegó a llevar hasta un par de choninos. La única persona que puedo decir que estuvo ahí conmigo y que nunca me dijo, Ingrid, ¿qué necesitas? Ella llegaba y me decía, te traje unos choninos, te traje un sostén, porque yo me había quedado en la calle. Yo estaba trabajando cuando mi casa se quemó. Cuando yo salí de mi trabajo, yo llegué a mi casa y mis hijas y yo nos quedamos en la calle porque ya no había casa. Entonces ella fue la única. Y la única personita que sabía que no tenía casa, no tenía dónde vivir. Yo no tenía un sueldo más que 1,000 pesos me pagaban a la semana, y yo agarraba poquitas propinas. ¿Qué les puedo decir? Muy a lo lejos, mis propinas agarraba unos 500, 600 pesos a la semana. Era muy poquito. Y con la casa que se me quemó, pues ella llegaba y me decía, vámonos, Vega. Me decía, que ya, vámonos para que comas. Y yo le decía, ¿dónde vamos a ir? Vamos para que coman. Yo le decía, no, yo ya comí, porque me daba mucha pena, chicos. Imagínense, me compraba chones, me compraba bra, y luego todavía me llevaba a comer y pagaba ella la cuenta de mis hijos y mío. A mí me daba vergüenza, tanta vergüenza como no se pueden imaginar, que ella hacía eso. No me decía que íbamos a ir a comer, nomás me decía, acompáñame a tal parte, y ya se paraba en una taquería o así. Y yo le decía, no, es que no tengo hambre. Pues no me importa que tú no tengas hambre, Vega. Me decía, tus hijos sí tienen hambre y ellos van a comer. Entonces ya me echaba la mano y ya comían mis hijos y así. Pero es la única personita que te puedo decir, por eso digo, 2 amigas. Ya de alguien fuera, chicas, yo no puedo decir que tengo amigas. No tengo amigas para nada, porque las demás me traicionaron. Y por eso soy así.
yo tuve amigas que les di toda la confianza del mundo y esas amigas terminan traicionándote. Y de una manera, pues ya se podrán imaginar ustedes. ¿Para qué les cuento esa historia? Yo ahorita soy feliz con mi esposo y todo, y ya lo que pasó no me interesa. Pero pues ya se imaginarán. Tú metes una amiga a tu familia, a tu casa o algo, jamás hagan eso porque al rato va a terminar enredándose con tu pareja. Y así va a pasar. Así es que por eso no. Dice, Ingrid, estuve castigada 2 semanas solo a buscar novio y ser mantenida para hacerme la lipo. ¡Ay, pinche Alecita! Te pasas, dice que eso para ser mantenida, hacerse la lipo y quedar como Lin May. Pinche Alecita. Te pasas. Tan chiquita que estás, mi corazón, a puro ejercicio, mira. Hazte unos buenos platos que sean de buena alimentación para que hagas pompi, pierna, y hazte unas buenas rutinas. Y ahorita que tú estás jovencita, no hombre, te haces un cuerpazo que ¿qué necesitas andarte haciendo eso? Déjaselo para la Ingrid, que ya tiene todos los cueros y los pellejos colgando, que aunque haga ejercicio ya nunca se le va a pegar. Eso sí, pero tú estás chiquita, mi corazón, hombre. Cállate porque estoy enojada contigo. ¿Por qué te enojas conmigo? Porque eres bien mustio. Amor, si yo soy malo. No, dile a la porque eres gente. mustio, porque yo, mira, siempre te defiendo. Cuando vamos en la calle y te atacan, cuando te querían pegar, cuando andabas en el taxi, yo me metía en medio ahí para que no te pegaran y yo defendía, te defendía. Porque Cuando no, me a mí agarras- no me andan pegando mientras yo me quería bajar pegarme el tiro. Cuando tú no ibas, me pegaba el tiro. Sí, y luego cuando me arrastraron en el carro porque te chocaron el taxi y que la vieja iba, mira, A lo contrario, cuando ando contigo, soy y más que yo puro, me tú meto te a metes. defenderlo y que no me arrastraron en el carro, pero porque yo quise quitarle las llaves del carro Yo a andando la solo, fulana, soy yo y que le da y que me da una arrastrada de pura panza así en la Tú en calle. eso sí me controla, en el que no soy peleonero, eso sí es cierto porque... No, a ver, déjame, te voy a decir una cosa. Porque yo ahí no cuando tengo- no te llevaba, me andaba agarrando chingazos cada rato en el taxi. A cada rato Es que cuando él no es te bien llevaba. peleonero, chicos, es que es lo que les digo, ustedes no lo conocen, Pero él es cuando bien ibas tú, sí peleonero. te metías tú y pues no me defendías porque yo lo hubiera trompeado de volada. No lo Pero- dejaba pelear. Yo sé si yo nunca lo dejo pelear. Él sí es bien peleonero. Peleonero. Y él nomás quiere buscar cualquier pretexto para pegarle a la gente. Y no digas que no. Y va a ver el video de ese mamá y me va a regañar, pero no es mentira. Ay, yo le digo a tu mamá la verdad. Mi suegra ya te conoce. Como si mi suegra no supiera quién Pero eres. es porque me defiendo, no porque yo busque, es porque yo me defiendo. Mira, a veces, ya saben, chicos, que todos tenemos vecinos problemáticos, ¿no? Y tenemos una suerte que nos tocaron unos vecinos que, ay, no, ¿verdad, mi amor? Y él, mira, con cualquier cosita, sale y luego le digo, no, mijito, le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú no me estás buscando cualquier pretexto para salir y pegarle. ¿Por qué pasó eso? Porque te quisieron abrir el carro y miraste por la cámara, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues él tiene un rifle. Y dijo, aquí le voy a dar. Lo tiene ahí preparado, no les miento, lo tiene ahí preparado. Es que es bien canijo, ustedes no lo conocen. Sí, por eso le estoy poniendo dedo para que ustedes vean que no es la santa palomita que queda. Lo tiene preparado ahí. Ahí lo tiene preparado y luego me dijo, no vayas a moverle al rifle, me dice, porque ya está cargado, Me dice, porque luego tú eres bien andarle moviendo las cosas y se te va a disparar. Le dije, pues qué bueno que me dijiste, porque capaz de que sí lo muevo y no tiene seguro. Sí, tiene. Tiene el seguro, pues tiene el rifle ahí cargado, porque le quisieron abrir el carro. Y bueno, es que deja un carro afuera, el garage está muy chiquito y deja afuera, pero le da la cámara. Pues le quisieron abrir el carro y él estaba viendo ahí, no, pues que quién era, que no sé qué, pues salió. Y en cuanto miró el video salió y luego empieza a estar preguntando y le digo, no digas nada, no les digas nada, le dije, porque si tú les estás diciendo que estás mirando, el chiste es saber quién es y evitar que no vuelva a venir a hacer eso. Le dije, no, es que yo ya les advertí y que no sé qué. Pues no tiene ahí preparado el rifle y todo. ¿Por qué? Porque dice que lo va a estar cazando. No, y luego él ese día en la noche dijo, no voy a dormir, dice, porque lo voy a estar cazando. Dice, desde aquí le voy a dar un riflazo, me dice. Y le digo, ¿estás loco tú? Le dije, lo que pasa es que tú no hayas, le dije, no hayas cómo pegarle a alguien con ese rifle. No haya. Porque se agarraba tirando antes de aquí, de pasillo a pasillo, y pues desde lejos le agarraba y le tiraba con lo que sea.
y ya sea ponía tablas, botellas o que si un jabón, que manzanas, que esto, ya le andaba ahí porque le encantan las armas, es lo que le digo, ustedes no lo conocen, que está medio psiqui, le gustan mucho las armas, chicos. Y ya le dije yo, no, mijito, te me calmas, cálmate, le digo, porque no tiene caso, le dije, esas son personas que andan mal. Le dije, y no tiene caso, le dije, que tú sí tienes conciencia, le dije, que le vayas a hacer un daño y que eches a perder tu vida por ese tipo de personas. Le dije, mejor veamos qué solución se puede hacer. No, es que ese tipo de personas se tienen que tratar de esa manera porque si no les inculco un respeto y luego que no sé qué, le digo, ay, no, es que ustedes no lo creen, es muy peleonero, él es bien peleonero, chicos. No crean que es muy santito, muy peleonero. Muy perrucho, y me ha costado mucho que se calme porque antes, y antes era peor. No se pueden imaginar lo perrucho que es. Y le encantan las armas, nomás porque yo no le permito, no es que yo no le permita, yo ya nomás le dije a él, si tú te compras una arma más, yo no cuentes conmigo. Tú ya te llegas a meter en un problema, le dije, no cuentes conmigo que yo te voy a sacar, que voy a estar ahí contigo, le dije, porque desde ahorita tú sabes que eso es algo que te puedes llegar a meter en un problema por un instinto de estar enojado o algo. Me dice él que no va a actuar así. Ay, Diosito santo, si salimos a la calle y si alguien le hace algo que no le gusta, les avienta el carro, yo parezco como los perritos esos que traen en los carritos en el tablero que la cabeza nomás le hace así, porque va en el carro y luego así me hace la cabeza y luego ya traigo la cabeza y me hace así y le digo, cálmate, y luego me dice, pero es que como es estándar le mete como el acelerador y luego le digo, me vas a atarantar las ideas, le digo, yo ya no voy a volver a salir contigo. Es un show cuando la Ingrid sale y se pone todo loquito al marido. Porque le digo, me voy a bajar si sigues peleando, Me da miedo, chicos. Fíjense qué ha pasado. Aquí en Tijuana muchos casos que se andan peleando así que van en los carros y que a veces son pleitos tontos que han terminado matándose. Y yo le digo eso a él y luego me dice, pues por eso necesito traer algo aquí en el carro. Y luego le digo, no te tratan que tengas que traer tú también algo en el carro. Se trata de que no debes de pelear con la gente nada más por tonterías. Le dije, punto, debemos de controlar nuestro estrés y ya. Le dije, porque lo que va a pasar, le dije, es que nomás nos estamos exponiendo al que nos llegue a suceder algo malo y por una tontería, porque hay tráfico, porque ya el de allá se metió mal, que porque se está todo bien tonto y no se mete, que porque ya se quedó atravesado y no me deja pasar, que porque no me dio el pase, que porque es un hijo de su tal por cual ojete, que ahora para que se le quite. O sea, no, le digo, está loquito, le digo, no, si es medio peleonero, no crean que no. Promocionadora de Chanel, embajadora de Vogue, diosa de bendiciones, hija de la iglesia, Ángel Salvador y cocinera de Masterchef. Pinche Alecita, vas a ver. Dice, que tengas a doña Itzel, la hija de Dios, la ángel de la guarda, madre de la Ingrid, salvadora de 1000 bendiciones, ganadora de 1000 batallas, mejor amiga de Ingrid y Barber y promocionadora. La Itzelita. Pinche Itzelita, tú, Alecita, te dije Itzelita. Alecita está bien loquita igual que yo. Pero la Itzelita se fue, corazón. Itzelita no ha estado aquí últimamente, nomás viene y dice hola y se va. O a lo mejor, yo creo a lo mejor su teléfono de repente dice que no sé si anda ocupadita y no puede escribir o algo. Esperemos que ande por aquí mi corazón. Ya son 2:30. Sí son 2:30, chicos, los que llevamos. O ya llevamos más. Papi, ya no eres diputado, dice, eres narco. No digas esas cosas. No, ¿qué narco va a ser? Lo que pasa es que acuérdense que él estuvo de militar y le encantan las armas, le encantan todas esas cosas. Entonces, más que nada es eso, chicos. Y lo que es de peleonero, y eso pues ya lo traen a sangre. La mayoría de la familia de ellos son de carácter, pero de carácter, pues. Entonces eso ya no tiene que narco ni que nada. Más que nada que son sus gustos, sus locuras. Pero yo sí le digo que no. Yo le digo, no cuentes conmigo. No es mala onda, chicos, pero yo para qué quiero un hombre que no va a estar conmigo toda la vida. Que si me lo va a quitar, que me lo quite Diosito, o porque ya no nos entendimos, o porque nuestra relación no se dio. Pero a mí no me gustaría el día de mañana tener a mi pareja y saber que en un arranque
a él le sucedió algo o él le hizo daño a una persona. Como les digo, tengo carácter fuerte y pongo mis límites, pero nunca en mi vida tendría el corazón yo para hacerle un daño a una persona y mucho menos que se lo hagan a los míos, a mi gente. O sea, no les estoy diciendo que cuando recién nos íbamos en el taxi, le chocaron el taxi a él, entonces él se bajó porque los fulanos iban a dar la fuga, eran 2 mujeres y 2 hombres, como que andaban tomando y pues nosotros íbamos empezando la ruta como a las 6 de la mañana y pues le chocaron y ya se iban a dar la fuga, nomás que él se bajó y los detuvo para ver qué onda y todo eso, ¿no? En el momento de que él quiso hablar, como que los 2 fulanos se le quisieron ir muy bravos. Pues obviamente que dijeron, ay, pues entre 2 y medio tomadillos o entonados, no sé, se le quisieron poner bravos y yo me puse en medio. Yo lo que hice es que me puse en medio y los empujé y le dije, no, le dije, aquí nadie se va a pelear, dije, o sea, yo en mi mente dije, a mí un hombre me da un trancazo, bueno, ya me han pegado, hombres ya me han llegado a pegar, pero dije, me da un trancazo, me desmaya, ¿verdad? Pero que es a lo que voy, mi instinto protector de que no le hicieran nada, pues yo bien tonta, oye, me pongo en medio. Ya después de que yo reaccioné, dije, me hubieran dado un fregadazo, me mandan a dormir. Y luego soy una pirinola que mide 1.60, pues imagínense, no creo que vaya a aguantar tanto, dije, me va a aguantar por allá. Y luego resulta que cuando empezaron ahí, la fulana les decía a ellos, súbanse, vámonos, se querían dar a la fuga, pues decía que nos dejaran ahí y que se fueran, no nos querían que llegara a la aseguranza para que resolucionaran lo del choque. Y pues yo sentía feo porque mi esposo eran sus primeras vueltas que daba porque él nunca había trabajado también en eso y menos aquí en Tijuana. Entonces, pues yo bien macha, cuando la fulana dijo, vámonos, súbanse, pues que yo me voy corriendo y que me le meto por la puerta, así por la ventana del carro y que le quiero quitar las llaves. Ya ves que uno se mete por la ventana y te cuelgas para querer quitar las llaves. Cuando yo le quise quitar las llaves, ella ya le había dado el llavazo, pues ya no alcancé. Entonces ella la acababa a prender y le metió el cambio y le dio. Pues cuando le dio, pues me arrastró porque yo traía medio cuerpo para adentro y medio cuerpo de las patas para afuera, pero con el acelerador lo que hice es que yo me fui así agarrando, yo me fui y ya cuando le pisó más fuerte, pues ya no me pude agarrar más del carro. Porque no me solté, me aferré todavía al carro porque dije, esta hija de su tal por cual. Fíjate, yo por no ser mala onda y no pegarle, pues yo lo único que quise hacer era quitarle las llaves del carro y que no se dieran a la fuga. No, hombre, pues me arrastró de panza. Ya las patillas ya nomás me iban así y como no me podía soltar de la ventana por la vía, no me podía soltar de la ventana por la vía de chicos que me arrastra así. Ya al último pues ya nomás me solté y pues quedé toda raspada. Obviamente había gente en el taxi esperándonos y todo eso, pero la gente no le hizo de pex, al contrario nos ayudó. Ay, no, de esas nos llegaron a pasar muchas cosas. Pero yo soy así, yo le digo, no, amor, no te metas en un problema porque yo soy una persona que por protegerte me voy a llegar a meter en un problema. ¿Qué tal si yo le hago un daño a una persona inconscientemente? Porque miren, en unos pleitos de mi juventud, hermanita preciosa, esto ya pasó, ¿verdad? Y son experiencias que no pasa nada platicar, pero en una de esas mi hermana estaba jovencita también y tenía un pleito con su ex marido, que en paz descanse, pobrecito. Entonces ellos tenían sus problemas familiares y por X y Y la Ingrid estaba ahí en su casa y pues él estaba pegando a mi hermana. No sé si pegando o algo, pero entre los dos, pero yo no me metí, porque yo dije, mira, son pleitos entre dos, son casados y yo no me voy a meter al menos que mi hermana me diga. ¿Por qué? Porque al último termina uno cagado, amigos. Cuando uno se mete en problemas de parejas, uno termina mal y al otro al rato ahí están las parejas como si nada. Y dicho y hecho. La tarjeta digital. Sí, estaba diciendo cosas, ¿cómo la hago? Sí, ahí anda, dile cosas. No lo veo. Sí, pero es que la potasio lo borra porque está diciendo total. No lo borres. Déjame, le voy a decir una cosa, tarjeta digital. Ya lo baneó, dice. Le pone todo. Ok, no, es que se va a ir, le quería decir algo para que se le quite al hijo de su Pink Floyd. Me iba a desquitar el coraje y decirle estas palabras que yo tengo aquí. Sí, es que mi esposo viene y me mete candil. ¿Ves? Es que yo lo que les digo, no lo conocen que es bien candil el canijo. Y luego les digo que
Que le digo, me van a mentir haciendo que yo me meta en un problema por andarlo defendiendo a él, chicos, porque es lo que pasa, aunque ustedes no lo crean. Otro tonto te pone, sácate los pechos, te pone. ¿Quién dice eso? Un tal Víctor le pongo, sácame esta, mejor Víctor le puse. ¿Le pusiste? Aparte no tengo, amor, ¿qué chicas quiere que me saque? No tengo corazón, no te preocupes. Aquí hay puro macho. Ay, tarjeta digital ya se fue. Yo le quería cantar a la tarjeta digital. Yo le quería decir a la tarjeta digital, aunque diga que le enfado, pero no, es más, me voy a esperar a que esté aquí, que vuelva a entrar otra vez para decirle lo que le escribí. Es que no se le ha dado que se lo diga yo aquí en su carita. A ver qué me va a decir. A ver qué me dice, porque dice que soy aburrida, dice que enfado y que mi promesa, que no sé qué. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, pero me voy a esperar a que esté aquí para decirle bien. Para mí que le gusta, porque los hombres que molestan a las mujeres... ¿Y qué tal si no es hombre? ¿Y qué tal si no es hombre y es...? Oye, son como los niños, pues cuando ya los niños cuando enfadan a las niñas en la escuela que les gustan. Nah, que le va a andar gustando estos pelos de lote que yo tengo. No importa. Te chulan de más ahí. Te pregunta en mi acaso mexicano que si yo soy celoso, te preguntó hace rato. Ay, que si mi esposo es celoso, amor. No soy. Amor, ni digas, por favor. Oye, amor, neta que no te pasa muy yo, nunca dándose el alma, amor. Porque nunca te doy motivos. Yo veo que tú ves a muchachos acá mamá. ¡Uy, hijo de su pipa! No te digo nada, yo no soy celoso, no mientas. Ven que no le hagan mentir. ¿Qué me...? Yo cuando, amor, si ni mío. Tú estás bien loquito. ¿Cómo dice que cuando veo hombres mamados y todo, uy, el loquito? ¿Yo para qué quiero otro hombre si con el que tengo no puedo? Eso sí está bien equivocado. Algo que yo tengo, chicos, le voy a decir una cosa, que a lo mejor mi forma de ser aparenta ser como si fuera muy canija, pero le voy a decir, yo soy bien especial y no cualquier personita a mí, como les digo, ni a las amistades, yo le podría hablar a todo el mundo, pero no cualquier persona lo puedo tener aquí. Tú eres celoso. Y otra de las cosas, pero les voy a decir una cosa. Mi esposo, ¿sabe por qué no es celoso de que esté friegue como un tóxico, como le pueden decir? Porque yo nunca le doy motivos. Exactamente. Si yo le diera motivos, ¡uy! ¡Ay, Diosito! Obviamente aquí en las redes o todo eso, porque es como yo le digo, no podemos controlar el mundo, amor, y no vamos a estar peleando con las personas. O sea, también hay que ser conscientes que si nosotros nos estamos poniendo públicamente, también hay que ser conscientes que nos van a decir cosas buenas, cosas malas y como sea. Ya uno está así, uno responde como yo, que le quiero decir a tarjeta digital, pero yo se lo quiero decir en cura. ¿Por qué? Porque cada vez que viene me está atacando y pues yo me quiero sacar la espinita que traigo con él, ¿ok? Así es que tarjeta digital, no te me hagas porque yo traigo una espinita contigo y me la voy a sacar. Pero bueno, pero no se pone celoso más allá porque sabe que estamos hablando en una pantalla, pero ay, que si es celoso, por favor, nunca le doy motivos. Nunca le doy motivos, por eso no puede decir que me cela, nunca le doy motivos. Así es que no le hagan caso. Y sí, él me dice, ay, yo te miro cuando vamos a la calle que volteas a ver a los muchachos que están así como que bien caritas y bien mamados. Le digo, ay, mijito, tú estás bien equivocado porque para empezar yo soy bien sangrona. A mí para qué chingados me sirve un hombre que esté bien mameis, que esté bien marcado y que esté bien tonto, que no sea inteligente. A mí, si tú me quieres sorprender, debes de ser inteligente, porque yo no podré ser una persona bonita, pero a mí no me interesa que me quieran si estoy bonita. Yo quiero aprender de alguien. Y yo necesito tener un hombre que me haga sentir que yo lo mire con admiración. Si es un hombre que nomás está bonito y tiene carita bonita y que yo lo voy a mangonear, para mí no me sirve para nada, porque en primer lugar, pues yo lo veo así, que si un hombre tú lo puedes mangonear y lo haces como quieras, es porque te está jugando en el dedo en la boca y porque él está haciendo otras cosas. Yo lo miro así, a mis experiencias. Y la otra, ¿de qué me sirve un hombre que yo lo pueda manipular y mangonear si yo necesito fuerza? Yo necesito a alguien que esté conmigo aquí de la mano y que los dos nos estemos apoyando uno al otro. Si yo tengo un hombre que yo lo pueda manipular y que sea bien tonto, lo voy a tener aquí. Y a mí no me sirve de nada un hombre así, ni una pareja así. Ay, no, qué hueva, yo necesito a alguien que esté conmigo y que los dos estemos igual. Ni él está arriba de mí, ni yo abajo, ni él abajo, ni yo arriba. Así de fácil. Entonces, no.
Pero él me dice, ay, es que tú que porque están guapos y que porque ay, estás loco. Ay, le digo, ay, Arce, le digo, ya déjate de cosas. Si me conoces cómo soy de sangrona y yo en mi vida me fijaría en el físico de una persona, porque el físico es lo de menos. Para mí lo más importante son sus valores y que sea una persona inteligente y sobre todo una persona productiva, que esté todo el tiempo constantemente buscando cómo crecer, cómo salir adelante y que no sean unas personas conformistas y que digan, ay, yo me quedé aquí, esta es la vida que me tocó y así me voy a tocar. No. A mí no me gustan esas personas. Después él me dice, le digo, seguramente yo voy a andar batallando, mijo, no puedo contigo, le digo, voy a andar batallando con otro. Para empezar, mira, yo les voy a decir con todo el respeto del mundo, yo pienso que la mayoría de los hombres, una vez que ya tienen a la mujer en la casa segura, ya nada más te tienen limpiando, haciendo de comer, atendiéndolos y te conviertes en un mueble, la verdad. La mayoría de las personas nada más quieren vivir un ratito y nada más es un gusto artificial, nomás por fuera, superficial. Pero ya aguantarte bien en serio en una relación todos los días, tu carácter, limpiar todos los días, tener la misma rutina y mantener una casa, ay no, chicos, no es fácil. Le digo, ay sí, mijito, seguramente yo te voy a dejar a ti para ir a atender a otro. Ay no, yo no, chicos, yo no. Y es que es literal, se los juro por Dios, todo, mi esposo no puede quejarse, que si estoy loca, porque de todas maneras, todas mis locuras, siempre está mimado, pues, ese es el problema. ¿Y saben por qué? Porque no que cabe se lo gana, porque a mí me nace en mi corazón, porque yo lo amo, yo lo quiero y yo lo acepto así como es. Pero eso no quiere decir que yo voy a aceptar a cualquier persona que así como sea. Él porque es mi pareja y porque yo lo elegí. Porque yo decidí, después de que nos conocimos y después de que pasamos situaciones difíciles y pudimos tener la oportunidad de decir me voy o me quedo, yo tomé la decisión de elegir y decir yo lo quiero para mi vida y yo quiero estar con este hombre a pesar de que tiene sus defectos. No es perfecto porque yo tampoco soy perfecta. Yo también soy una persona con imperfecciones a más no poder y también estoy aprendiendo mucho día con día. Y dije, yo me quedo con él. Yo quiero estar con él y yo lo elegí a él. Y él a veces me dice, ay Ingrid, sí que tú elegí, mijito, no eras el único hombre en la vida que yo te pude conocer, yo te elegí a ti. Y no me estés diciendo nada de otras personas, le dije, porque si yo quisiera estar con otras personas, yo no estoy contigo, así de fácil. Pues no tenemos hijos, chicos, ¿qué otra cosa me puede atar para que yo pueda estar con él? Más que mi propia decisión y la decisión de él. Y ni un hijo te ata, la verdad. Así es que le digo, ya deja de estar con tus traumas diciéndome que, ay, que tú, que si yo te noto que miras a otros hombres y yo nunca te la hago de pex. ¿Saben por qué me lo dice? Porque él sí es así. Él sí hace esas cosas y quiere que yo le diga, cuando él lo haga, quiere que yo le diga, ay, pues él también me deja ver y no digo nada, pero yo le digo, cuerno, chiquito, cuernos, a la Ingrid no le vengas con esas cosas, ¿eh? A mí no me quieres meter tu lado suavecito, no me quieres llegar por tu lado porque a mí no me la pegas. Yo no miro nada y a mí no me ande con su rollo. No, porque luego son mis canijos, me la quiere aplicar y le digo, no, chiquitito. Pero bueno, ya no quiero estar ahí. Mejor vamos a hacer una cosa. Hi, dice René. Fachito, hola mi rey, mi corazón. ¿Cómo estás, Fachito? Bienvenido, mi rey, si te leo, mi corazón. Dice Ingrid, es cierto, dice que mi papi Juni no ha apagado la luz. No, así como no. No, si no apagara la luz, imagínate, no estuviéramos aquí. No, es que allá no lo prendo porque obviamente pues no hay necesidad de tener tantas luces prendidas, pero sí lo dicen por eso, pero pues obviamente hay luz, chicos. No, algo que tiene su papi Johnny, les voy a decir una cosa, es que es muy responsable. Los dos estamos muy loquitos y tenemos un carácter de la chingada. Así se los voy a decir con todo el respeto del mundo, porque los dos tenemos, imagínense, yo soy Escorpio y yo antes decía, ¿por qué tengo ese carácter? Pero ahorita ya comprendí que la mayoría de nuestros signos, de nuestros, ¿cómo se dice?
nuestros ancestros, nuestros descendencias, toda la luna y que los planetas y que su chin, 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 chin. Supuestamente la mayoría todos somos así. Yo dije, ay, bueno, no me siento tan mal que tener este carácter que tengo, porque sí tengo un carácter un poquito muy, muy especial, aunque no parezca. Pero si ustedes piensan que yo tengo un carácter especial, no, mijito, él sí tiene un carácter súper, súper especial, que si ustedes podrán decir, ¿cómo es que yo estoy con él? No lo sé, chicos, por eso les digo, ustedes no conocen a Don Johnny. Don Johnny es una persona súper especial que hasta su familia y todo mundo se quedó sorprendido que sepan que Ingrid y Don Johnny ya tienen muchos años juntos. ¿Cómo le hizo Ingrid para poder estar con Don Johnny? Pues con el tiempo ustedes lo van a saber, chicos, porque es algo que hasta la familia se quedó así como... Ay, nomás ustedes échenla para que vean lo especialito que es. Lo especialito y que no es cosa fácil, ¿eh? Nomás échense la pluma. ¿Cómo puede ser que la familia se sorprendió que haya durado tantos años ya conmigo? Nomás échenme plumas. Es que no me pongan como logro, ¿eh? Es que los dos hemos aprendido mucho. Los dos hemos aprendido mucho, chicos, pero pues ahí andamos. Me da Grinch mi secundaria. ¿Por qué, Ingrid? ¿Qué es eso? En mi salón solo me llevan conmigo porque soy bonita. Ay, mi corazón. ¿Sabes que te voy a decir una cosa? Esto pasa. Pero te voy a decir una cosa. No, nomás no vayas a hacer sangrona con tus compañeritos, ¿eh? Tú sé guapa, linda y humilde y dale gracias a Dios todos los días porque te da ese carisma que tienes, más nunca lo vayas a usar para mal. Al contrario, si tú tienes carisma, eres bonita, eres simpática y eres inteligente, explota tu inteligencia haciendo cosas que sean productivas y que sean buenas para ti, que te dejen en la vida una buena marca. ¿Y qué estábamos hablando? Una buena marca en el sentido de que no vayas a hacer algo que el día de mañana te tengan que poner una marca fea de tu persona. ¿Sí me explico? Lo que yo le digo a la Polet, eres bonita, eres inteligente, entonces aprovecha para hacer algo bueno. Nada más que la Poletcita hubo un tiempecito que sí se le subió su ego. Tenía el ego muy alto y era medio sangroncita especial. Hasta que yo le dije, no, mami, eso no es bonito. Es bonito que te digan cosas bonitas y hay que agradecer, pero no, nunca seas arrogante ni nunca seas sangrona. La humildad te abre las puertas donde sea. Agarra tu cura, pon tus límites, pero jamás sobrepases de ahí, le digo, porque es feo. Chicos, tengo unos callones, miren. Este callo que tengo aquí, y ustedes van a decir, ¿por qué no me lo puedo quitar? Del mendigo trapeador y la escoba ya me tienen harta. De eso me lo hace eso. Y no sé cómo quitármelo. Yo creo que tengo que comprar un líquido para quitármelo, ¿verdad? Porque cada vez que estoy trapeando me duele. Y miren, y me duele este también que tengo aquí, miren. Que como no me he cortado las uñitas, las traigo un poquito más larguitas. Me duelen. Me duelen los callitos bien feo de aquí. De estar trapeando y todo eso. Ya voy a renunciar. Ya no voy a limpiar nunca la casa ni nada, chicos. Ya no. Ya de ahora en adelante voy a dejar que se caigan pedazos la casa. Me va a valer cacahuate todo y me voy a cuidar las manos. ¡Ay, sí! Ahí te quiero ver, Ingrid, al rato. Miren, chicos, tenemos muchas recetas por aquí. Estos libritos los compró mi esposa el otro día que fuimos a la central de abastos. Tiene recetas muy curadillas, así como muy chidas, como pozole blanco de Guerrero, que la barbacoa, mixiotes de pollo, no sé qué son los mixiotes de pollo. Y muchas cositas, pues, que hay unas que yo ya las sé hacer y hay otras que nunca las he hecho. Así es que vamos a hacer algunas. ¡Ay! Y dulces mexicanos también. Más que sí, los dulces mexicanos lo siento mucho, pero casi no me gustan mucho como cuando está muy dulce. Como los duraznos que son enmielados y todas esas cosas. Esas cositas no me gustan, los jamoncillos, las pipitorias, la calabaza, el dulce de calabaza, el dulce de camote, cositas así. Pero como las frutas, no. Las frutas en almíbar, así, esas no me gustan porque están demasiado dulces. Ay, pero bueno, mis amores, a ver, como ya se fue la tarjeta, Ingrid dice, ¿cuándo haces mazapán y cacahuates picositos? Ay, qué rico, vamos a hacer botanitas, mi reina. ¿Sabes qué, mi reina? Ahorita he estado estudiando, ahorita todo este tiempo, mira, me la paso haciendo muchas cosas con mi esposo de su trabajo.
Y después de eso, en los tiempos libres, pues ya saben, limpiar la casa. Esta cocina me aviento 3 horas limpiando cuando está toda de patitas para arriba, aunque ustedes no crean, es mucho tiempo lo que me agarro limpiando. Ahora me eché pasadito de 4 horas limpiando la cocina. Y luego, después de eso, me pongo a estudiar un ratito cuando tengo tiempo libre, chicos, porque ahorita me he dado cuenta que cuando me canso mucho, salgo mucho a la calle, regreso a la casa y como que llego sin mucha energía, que ni siquiera me puedo concentrar para estudiar un ratito. Y a veces me pongo a estar leyendo o algo y se los juro que no aguanto la presión de mi cabeza, que lo que necesito es como desconectarme de todo. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Ahorita estoy haciendo planeaciones, chicos, del cómo el proyecto cómo lo vamos a ir estructurando. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo los lives, pero porque acuérdense que ahorita estamos en el proceso de la monetización, chicos. Y recuerden que después de que pasemos el proceso de la monetización, en cuanto ya este canal, por cierto, ya para la próxima semana, chicos, yo creo ya vamos a tener desbloqueados los superchats. Esa es una buena noticia porque ya estamos en el primer paso de la monetización. Después de eso ya nada más nos van a faltar poquitas horas para poder cumplir los requisitos. Y una vez que ya cumplimos los requisitos, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a meter postres en el canal, pero eso los vamos a hacer las recetas grabadas, chicos. ¿Para qué? Para que no sea lo mismo, o sea, no todo el tiempo quiero estar ustedes con el live para que no se enfaden. Entonces, vamos a hacer los lives los lunes y los miércoles, vamos a meter entre semana una receta de postres y conforme vayas abriéndose el tiempo, vamos a abrir un día más para los lives, pero para meternos un fin de semana, ya sea para hacer desayunos, lo que sea, convivencia, porque acuérdense que vamos a empezar a meter rifas, vamos a estar empezando a hacer regalos en el canal, chicos, y siempre y cuando obviamente ustedes tienen que estar obviamente vigentes aquí conmigo, obviamente, porque el día que les llegue a hacer alguna pregunta, como Alecita, yo pienso que esa Alecita, todo se va a saber Alecita, porque Alecita, todos los videos que tenemos desde que empezamos con el primer live, ella todo se lo sabe. Entonces, les voy a hacer preguntas random, así como aleatorias y de cualquier cosa, y chicos, y las personas que realmente han estado apoyando aquí el canal son las personas que van a saber contestar y son las que se van a empezar a ganar cositas. Entonces, eso es una estrategia que nosotros tenemos por ahorita que queremos implementar. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy una persona, chicos, que a mí no me gusta nada más. No me gusta nada más como... ¿Cómo le voy a decir? A mí me gusta compartir con las personas. Si yo tengo algo que lo puedo compartir, me gusta compartirlo con la gente. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me siento como motivada. ¿Sí me explico? Entonces le digo a mi esposo, yo quiero hacer eso. Quiero hacer rifas. No sé si las rifas voy a comprar o cosas de cocina. Eso nos vamos a poner de acuerdo ya cuando el canal esté monetizado, chicos. Ya nos falta poquito. Yo creo que si Dios nos permite, para antes de diciembre, nosotros ya tenemos nuestro proceso, ¿verdad? Primeramente Dios, chicos. Si es antes y Diosito nos permite y se empieza a compartir más el canal, pues más antes lo vamos a hacer. Pero vamos a meter rifas como, ya sea, rifamos cosas de cocina, que a ustedes les guste, pero ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo en cuanto nos llegue el papel de la autorización con el código. Desde ahí ya vamos a empezar a planear qué es lo que ustedes quieren. Van a querer que metamos rifas con objetos de cocina, ya sea que rifamos una licuadoras, una cafetera o un microondas o cosas así que las personas necesiten en su casa. Y si en dado caso alguien que no lo necesite y se lo llega a ganar, pues ya saben que lo pueden vender y obtener un poquito de dinerito y lo pueden beneficiar en otra cosa. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer aquí, chicos. Y por eso les pido muchísimo que si ustedes nos gustan acompañar, pues ya saben que aquí es lo que vamos a hacer, chicos, ¿ok? Pero todo poco a poquito, chicos. Yo no les quiero prometer desde ahorita hacer cosas porque yo ahorita mi esposo me ayuda y pues no le voy a estar diciendo, amor, dame. De aquí mismo, lo que ustedes me apoyen y ustedes me den, aquí mismo también va a salir para poderles dar a ustedes también lo que ustedes también lleguen a necesitar, ¿ok? Entonces voy a necesitar planear muy bien eso y ahorita ya tengo más o menos una estructura de lo que voy a hacer. Así es que ya se vienen cositas ricas, chiquillos. Estoy bien feliz, porque ya casi cumplimos todo eso. Ya casi, mis corazones, ya casi.
También vamos, no sé chicos, es que ahorita lo que les digo, no sé qué es lo que vamos a hacer, si vamos a meter cosas de cocina que vamos a rifar, no sé si vayamos a rifar cositas que, dependiendo de lo que ustedes me digan. Ingrid, ¿deberías de hacer eso? Ok, si está a nuestro alcance y lo podemos hacer, nos vamos a aventar unas refitas de eso. Vamos a tener muchas sorpresas, chicos, muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo divertido. Hay que hacerlo divertido porque si no, como dice la tarjeta digital, que luego se viene a enfadar. Pero bueno, ya mis corazones, yo tengo aquí ya casi 3 horas platicando con ustedes. Yo soy súper feliz, chicos, yo nunca me quiero ir. Ya les platiqué un ratito, ya les di mi toxicidad, ya pelearon conmigo, ya les dije de cosas a mi esposo delante de ustedes. Ay, no es cierto, le dije de cosas, no es cierto, estoy jugando. No, chicos, pero les digo, ya platicamos un ratito, ya peleé con mi esposo un ratito delante de ustedes, ya se me quitó la máscara de que soy una niña buena, pues ya les tuve que decir la verdad. Ay, no es cierto. Ah, chicos, yo los quiero mucho con todo mi corazón y acuérdense, chicos, que aquí bien facilito pueden estar encontrando recetitas con la Ingrid, miren. El día de hoy fue una receta muy sencillita, chicos, miren, bien facilita, bien sencillita la sopita de frijol, miren. Esto es bien fácil, chicos, aquí ya nada más si ustedes no la quieren tan espesita, agarran, le ponen un poquito más de agüita de consomé, lo dejan hervir y luego se lo preparan con unos huevitos estrellados a un ladito y un poquito de queso fresco y ya saben que el arrocito, le da un sabor súper riquísimo, riquísimo. Juan Hernández, feliz noche y bendiciones. Feliz noche, Juan Hernández, y bendiciones para ti también. Dice, ¿vas a rifar un chef de MasterChef? Uy, corazón, un chef, eso sí me va a costar muchísimo porque para poder comprar un chef va a estar canijo y podérselos regalar. Pero sí vamos a estar haciendo dinámicas, o sea, no es tanto como de regalar y todo, simplemente queremos hacer dinámicas y juegos divertidos, pero en los juegos que lleguemos a hacer después de que terminemos de cocinar y todo, ustedes te puedan ganar algo a través de esto, ¿sí me explico? Pero te digo, no les puedo explicar exactamente la dinámica porque ahorita apenas estoy recreando todo y estoy haciendo toda la estructura de lo que se va a venir más adelante, porque ya estamos con un pasito, chicos, estoy bien emocionada porque ya quiero que llegue ese momento. Y pues ni modo, chicos, ya que llegue ese momento, ahora sí vamos a darle, a ver qué tanto conocen a la Ingrid y a ver qué tanto han visto todo este tiempo, porque les voy a hacer preguntitas y a ver si es cierto que se las saben, De la Lecita, la verdad, ni siquiera lo tengo duda. Lecita todo me conoce, todo me conoce esa Lecita. Pero bueno, mis amores, feliz noche, saludos desde San José, California, abrazos a la distancia, saluditos, Juan Hernández, un besote y muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por entrar a saludar un ratito, dejen su like y compartan para que crezca el canal, gracias. Ay, Juan Hernández, muchas gracias, sí, mi corazón, bendito sea Dios, ahí vamos para arriba, ya nos falta poquitito, mi corazón. Ingrid dices, ¿guardas tus fabulosos en botellas de Gatorade? No, este es agua. Es que haz de cuenta que cuando salimos así a la calle, pues tomamos la de esas, pero a veces pues te da mucha sed y no puedes estar tome y a veces agarramos y nos llevamos una botella de agua bien congeladísima. No, a veces mi esposo le pega la loquera y compra las botellitas así, pero ay, chicos, es pura gastadera nada más y en vez de le digo, no, mijito, yo te relleno. Y estos no, pues no los echo aquí. Ah, lo que sí, ya me acordé. ¿Qué es lo que dices? Lo único que sí guardo es que en estos echo cloro. Echo cloro, pero no. El jabón sí. Ay, no, chicos, yo soy bien recicladora. Pero soy bien recicladora, miren, aquí también tengo recicladora. Ay, le dije a mi esposo que no, que estuviera platicando aquí con ustedes, mis corazones, me iba a poner a limpiar y ya no limpié. Y aunque ustedes no lo crean, me siento bien cansada. Mírenme cómo se me miran los ojos. Nomás ustedes miren. Miren cómo se me mira ya como el párpado muy dilatado, es porque ya me siento cansada. Porque desde la mañana que desapelo el ojo, ya la verdad, sinceramente, ¡ay, no, qué horror! Se me mira la cara así de cerquita, a ver. ¡Ay, Diosito santo! Ya ve, chicos, háganle como yo, no usen filtros para que miren la realidad de la vida. Miren cómo estoy toda llena de... ¡Uy, no, qué horror! Ni modo, Diosito, así es la vida. ¡Ay, tú no, bebé!
No, es que ¿saben qué? Me da mucho ahí está. Es que cuando me da la sombra como que se me miran unas partes más oscuras y cuando me da la luz como que ya me mira bien. Lo único que sí tengo es que tengo muchos lunares. Por eso, ¿saben que ese es por el único motivo por el cual me pongo maquillaje y trato de no ponerme mucho porque me irrita la piel? Por los lunares, porque tengo muchos lunares en la cara y no me gustan. Ay, no. Pero bueno, mis corazones. Dice, los otros sazonadores o polvo guardadas en un rincón sin sal al fondo. Ah, esto es mi corazón. Ah, mira, este sí. Agarro los frascos. Este es un sazonador. Acuérdate que este es consomé vegetal. Mira, mi frasco era de mayonesa, lo lavé. Es que no le puedo quitar la etiqueta. Tiene que ser con agua bien caliente y tallándole. Pero a veces no tengo paciencia y nomás los dejo ahí. La verdad. Ese nada más. Ahorita nada más tengo eso. Ah, y los otros que tengo aquí. Mira, los otros que tengo aquí, para que veas que yo no soy mala onda, te voy a enseñar. Sí, sí tengo, y mira, aquí hago en los de estos de Lala, hago los frasquitos y pongo aquí en los frascos. Mira, acá también tengo otro, mira, que dice aquí que es pimienta cayena. Aquí tengo sal, aquí tengo consomé de tomate, aquí tengo sazonador de carne y así sucesivamente. La Ingrid guarda los contenedores, chicos. Es que para eso sirven, ¿verdad? Es que para qué compro topper, chicos. Y luego los toppers ahí nada más los tengo ahí guardados. Y luego para qué voy a tirar todo esto a la basura. Mira, si sirve, ¿para qué? Yo lo lavo y yo los uso. Pero bueno, ya llegamos a las 3 horas, mis corazones, no me quiero ir, yo estoy bien a gusto en el bla, 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 ya me eché como dicen, ya me eché una platicadita aquí, ya me eché un round con mi esposo, que, ay, no es cierto, no echamos round, mentira, chicos, al rato van a creer que sí es cierto que sí peleamos, no, pero no peleamos, ya estamos, saben que ya estamos en la etapa donde ya ni peleamos, ya cuando estamos enojados, mejor cada quien agarra por su lado, porque ya hasta nos enfadamos de pelear, ya pasamos esa etapa. Dice Ingrid, diosa de los trastes de mayonesa. Pinche Alecita. Acuérdate, Alecita, que estamos ocupando el hashtag Ingrid cuenta el chisme, para que, también apréndanselo, chicos, del hashtag de Ingrid cuenta el chisme. Y acuérdense que nos pueden ir a seguir en Alecita, para que nos vayas a seguir en Instagram. Acuérdate que estoy como Ingrid Culinaria, mi corazón. Ahí estamos subiendo historias que ahorita no les he subido mucho porque la verdad hemos salido a los mismos lugares donde hemos ido últimamente. Y digo, bueno, ¿para qué les voy a estar compartiendo un poquito de lo mismo que ya les compartí? Pero en estos días vamos a andar haciendo actividades distintas, que por cierto tenemos que ir, tiene que ir mi esposo a hacer unas cosas y ahí lo voy a andar grabando, los trabajillos que vaya a andar haciendo. No es nada pesado, ¿verdad? Es algo sencillo, pero ahí lo vamos a estar grabando. Tiene que ir a hacer unas cosas, unas cositas estos días, ahí vamos a andar activos, chiquillos. Pero bueno, Ingrid cuenta el chisme. Sí, eso nos los hizo, es que ya saben que yo les cuento cada chisme. Miren, ya me aventé 4 chismes los pleitos de mi esposo, y ya les conté el mitote también de que el canijo tiene allá, no les puedo enseñar la de esa que tiene ahí cargada, porque eso sí, no sé si YouTube me vaya ¿cómo se dice? Me vaya a descuarijingar si yo ando mostrando ese tipo de cosas. Pero es real, no les echo mentiras, mira. A ver si ustedes alcanzan a ver. A ver, ¿ves o no ves? ¿Verdad que sí, Alecita? Mira. ¿Ven que no les echo mentiras, que está medio loquito? Sí. Van a decir, por eso la Ingrid se porta bien, ¿verdad? Porque qué miedo. No, te estoy diciendo que es cosa seria, nomás que ustedes me atacaron. Bueno, no sé quién me atacó aquí porque hablo mucho y yo jugando le digo cosas de que, vas a ver y algo. Y porque según él se queda callado, nomás me deja hacer, pero no es cierto. ¿Cuál va a ser tranquilo si es más canijo que nada? Qué miedo, temblé. No, es de postas, corazón, no es real. Es de postas. ¿Tú crees que si fuera real te voy a estar enseñando algo así? No, es de postas, es para cazar. Nada más que él la compró porque a él le gusta y él se pone a andar tirando ahí, ya te dije. Y como no, ahorita no lo puedo estar usando aquí, pues obviamente aquí no, que es en
En la ciudad y en la colonia no se puede, eso nomás lo puede usar cuando va al rancho. Allá en el rancho de allá con su mamá, sí. Allá sí, pero a veces no va mucho, pues no lo usa. Y por eso lo compró, para cuando fuera al rancho poderlo usar allá. Pero no lo usa, le tira las botellas o pone. De hecho, yo también he tirado. Y tengo buena puntería, ¿eh? Un día les vamos a grabar cuando estemos tirando allá en las botellas algo, le voy a decir para que miren, agarran cura. Le puso la mira y me dijo, a ver si es cierto que la puedes tirar. Le dije, sí, sí puedo. Y sí le pegué ahí donde me dijo un ladito. No tengo tan mala puntería, pero porque no me gusta utilizar mucho esas cosas, pero sí, más o menos sí la agarro y sí le tiro ahí con esto. Nomás que está bien pesada, imagínense, casi está de mi tamaño. Casi está de mi tamaño, está bien pesadísima. Nomás que, no te asustes, no nada de verdad. Si fuera de verdad, olvídate, me da mello. Que nos bendiga toda tu familia feliz. Ay, muchas gracias, Juan Hernández. Ay, no, Ingrid, no tembles. Pues sí, tú que vas a andar temblando. Si eres igual que la Pole, es más canija que nada. Pero, Alecita, mi corazón, ya nos vamos, mi reina. Ya son las 3:05. Ay, me voy a poner a limpiar todo este merequetengue, mira. Tengo que ponerme a limpiar todo este merequetengue. Acá, pues casi no tengo trastes sucios, mira. Son muy poquitos nada más. Y ya me pongo a limpiar esto rapidito, limpio ahí, voy y le doy de comer a mis bebés, voy y le doy comida a la jachiringa, les cierro todo ahí abajo, ahí en el garage, en el porche, les voy y lo reviso a los conejitos, a los cuyos que tengan agua, comida y que estén bien tapaditos, limpio aquí, me voy y me lavo la carita, los dientes y todo, y me pongo una pijamita y a dormir, chicos, y a dormir, porque mañana tenemos muchas cosas que hacer. Sazón mexicano, chavo amiga. Ay, Sazón mexicano, todavía estabas aquí, mi corazón. Muchas gracias, Sazón mexicano. Ya sabes, corazón, que te tenemos mucho aprecio, igual que Alecita, como Itzelita, como Jan Ramírez, Magda, ¿cómo se llama la muchacha que vino y también se nos fue? Itzelita, que por cierto ha venido y está un poquito seriecita. Algo le ha de estar pasando a mi reina. Esperemos que esté muy bien. Le mandamos un besote a Itzelita y un abrazo. Esperemos que esté bien, ¿verdad, mi corazón? Mi papi diputado y su visa normal. Ay, no, ni digas nada. Todavía tienes a la chiringa, sí. Ahí está afuera. Ahorita voy a ir a darle de comer. No, mi esposo ya le dio comida. Pero yo ahorita voy a ir a cerrarles bien la puerta, allá abajo en el porche, y voy a acomodarle su camita, aunque ella la acomoda. Pero yo voy y le echo su vuelta antes de dormirme. Y ahí la tengo todavía. Descansa. Luis Nieto, muchas gracias, Luis Nieto, muchas gracias. Gracias a todos por toda esa bendición. A ver, yo les quiero así. A ver, espérenme. Así. Porque siento que así se ve mejor. Así estoy un poquito más en la contra de luz, chicos. Así. Ahora sí, mis corazones. Ya no duermo con mis perritos, los tapo con una toalla. ¡Ay, los duermes con ellos! ¡Ay, mi corazón! Duermen mis enanos también así conmigo. Tanito bebé es el que se acurruca más conmigo, pero acuérdense que me muerde. Me muerde bien feo cuando está dormido y él no se da cuenta que yo me moví sin querer dormida y me ataca. Por eso no. Pero cuelga de aquí del cuello y se me mete hasta que queda así acostadito a un lado y se tapa. Así es, todos los días se levanta y hace lo mismo. Entonces ya todos los días tengo que estar así, todos los días lo tapo en la noche, ya les he dicho, y es un manjar. ¡Amor! ¡Ay, sí, yo estoy hablando de ti! Ven, porque la Alecita ya se va a ir. Ven. Dile vaya a la Alecita. No puede ver. Ay, ahora se pelearon y los regañé bien feo. Ya tenía mucho que no los regañaba. Pero también ya están agarrando la costumbrita de que se quieren pelear y les dije, no, les di una regañada y les dije que no volvieran a andarse peleando. ¿Me creerán que no se han vuelto a pelear? Nomás andan así, picuditos, pero ya no se agarraron, chicos, porque me da miedo que se vayan tumbando un ojo un día. Y luego tienen unos ojotes, pero bien grandísimos. Dile voy a la visita.
Dile adiós, Alecita de mi corazón. Dile, pórtate bien y tapas bien a los cositos, ¿eh? Tapas muy bien a los cachorritos de la casa, ¿eh? Pórtalo bien así como la mamá los ama tanto, ¿verdad? Diles cómo te ama tanto la mamá. Diles, la mamá me ama mucho. Todos los días me da comidita, agua, comida, agua. Vamos a tratar de la fachirina. Te portas mal, le pegas a tu hermanito. Eres muy enojón. Te pone todo berinchudo, no quieres comer nada porque si la mamá no está sentadita ahí contigo, tú no comes. Diles la verdad. Diles que si mamá no se sienta a comer contigo, tú no comes. Y dile que me estás esperando ahorita para que yo vaya contigo allá a la cama a que comas. Diles, dame la mano, dámela. La patita. Dame la patita. Dámela. Ay, qué bien piquis, muy así, muy a fuerza. Es que él es bien piquipuquis. Pedacito de caquita, papá. Es un pedacito de caquita bien rico. Yo tengo que cargarlos a los dos, chicos. No es porque esté aquí, pero ellos siempre me hacen eso porque son muy celosos. Se queda sentado allí y se me queda viendo esperando que lo cargue a él. Entonces tengo que hacerles cariños igualito a los dos porque si no se sienten. Ay, amor. Diles bye bye. Yo ya me voy a ir porque la mamá ya me va a dar comidita, ¿eh? Porque yo me he estado portando muy mal. Muy mal yo me porto. Sí, diles que te portas mal. Sí, el Tanito bebé, él es el que duerme con la mamá. Carnitas no es porque no quiera dormir conmigo, es que él es bien sangrón. Él tiene un carácter bien especial. Y él también, pero él es él tiene un carácter muy especial, como que muy renegón, pero él es muy chiquión. Él quiere que todo el tiempo lo estamos sobreprotegiendo. Y Carnitas no, Carnitas tiene un carácter especial que él de plano, si él no quiere que estar contigo, él nomás no quiere que nadie ni él se va a dormir solito. ¿Verdad, papi? Ya, mi amor. Pero bueno. No ha hecho pis el Tanito, no. No, ahorita ya no tardan. Pero bueno, mis corazones, ahora sí, miren qué fea me veo. Ya parezco ¿han visto a la hija del Chucky? Al hijo o hija, ese que tiene los ojos todos moreteados y con el pelo así, el pelito todo así. Así me parezco yo ya, chicos. Ya los voy a dejar ahora sí, ya me voy a poner a limpiar, los quiero con todo mi corazón. Chicos, el lunes se vienen, preparan la sopita, quedó bien deliciosa, se vienen el lunes. Y ya saben, si quieren estar ahí en el mitote activos con la Ingrid, ya saben, vayan a seguirnos en Instagram como Ingrid, Ingrid-Culinari, o en TikTok, ya saben que nos pueden encontrar, bueno, me pueden encontrar como Culinari-ING, ¿ok? Y ahí vamos a estar un poquito activos, de repente subiendo videitos y las historias en Instagram, ¿ok? En estos días vamos a estar subiendo historiecitas, ahí si quieren estar con nosotros en contacto, pues ya saben. Los agradezco con todo mi corazón. 106 likes. ¡Ay, muchas gracias, mis corazones! Yo me pierdo, no sé, ni siquiera a veces pongo atención, mis corazones. Yo me emociono tanto platicando que ni siquiera me doy cuenta. Hasta ya cuando termino el like me doy cuenta de todo, o al menos que mi esposo me esté diciendo. Pero bueno, chicos, los quiero tanto, no les quiero quitar más su tiempo, ya me pasé muchísimo. Bueno, no me pasé, aquí nadie nos pone límites, ¿verdad? Pero yo no quiero que ustedes se desvelen más, los quiero con todo mi corazón. Se vienen el lunes a ver si preparamos un guisadito bien sabroso, porque Mágela nos pidió un guisadito, vamos a hacer un guisadito para Mágela bien sabrosón, para que le prepare algo sabroso a su familia. Y ya saben que los quiero mucho, nos vemos el lunes con el favor de Dios. Que pasen un lindo fin de semana, Sazón Mexicano. Gracias, Itzelita, Alecita, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima, mis amores, Luis Nieto también ya se debe haber ido. Alecita, bye, mi corazón, nos vemos. Yo quiero cacahuates picositos. Sí, mi reina, vamos a ir viendo más recetitas para hacer botanitas y cositas así, Vamos a ir planeándolas, ¿sale, vale? Te quiero mucho, mi reina, bye. Pórtate bien, Pórtate bien, Alecita, porque ya sabes que la mamichi de la Ingrid es bien regañona y luego te va a regañar como la polecita, Bye, mi corazón, te quiero mucho. Que mucho se despide y ya saben que es la Ingrid. Bye. Me dicen de la receta, cuando la preparen, ¿qué les pareció? Bendiciones. Que Dios los